Tengo que decir que me encantan los tiempos en los que vivimos, una época repleta de avances interesantes, así como de oportunidades. Sin embargo, creo que también es esencial, y especialmente para los jóvenes, tener la capacidad y el sentido crítico de mirar al pasado y ver qué cosas es posible que estemos gestionando peor. Hoy hablaremos con Alfonso, un joven a quien desde siempre le ha movido el sentido crítico y quien ha destinado gran parte de su vida a la literatura, tanto escribiendo como leyendo. Algo no muy frecuente, desgraciadamente, en muchos de los jóvenes de hoy en día. El caso de Alfonso es extremo porque además ha escrito su propia obra, titulada Si despiertas mañana, de la cual lógicamente hablaremos en el podcast, así como de otros muchos temas, como pueden ser psicología, filosofía o vida y obra de escritores, de algunos de los autores más influyentes de toda la historia. Cabe decir que tenéis en la descripción el link a la página web de Alfonso. Quien se suscriba a la misma obtendrá el libro completo de manera gratuita. Así que ya estáis tardando. Episodio nuevo, Alfonso de la Puente, espero que lo disfrutéis. Dentro. El asunto es el siguiente, la literatura es arte, el arte es puramente humano, para mí es una manera de satisfacer la necesidad de trascender que tiene inherente todo ser humano. Entonces, ¿qué ocurre? Que era el arte clásico era más una manera de expresión, más que algo que se comercialice, y ahora es puro comercio. Ahora, lo que está más, lo que se escucha más de los artistas es lo que más vende, no el propio valor artístico de la obra en cuestión. Entonces, a nivel literario, la IA no tiene nada que aportar, porque no tiene nada humano que aportar. Sin embargo, a nivel comercial tiene mucho que aportar, porque puede hacer tramas interesantes en muy poco tiempo. Crepúsculos y compañía te los hace asado. Claro, entonces no vas a tener un Crimen y Castigo, un Macbeth, un El Mercader de Venecia. Vas a tener eso, un Crepúsculo, un Divergente, un Los Juegos del Hambre. En 20 minutos vendes 1 millón de copias y el empresario se forra. El artista y el lector que busca buena literatura no va a encontrar nada. Bueno, y esto pasa en todo. Sí que es cierto que por otro lado, por ejemplo, otro día vi una noticia que lo que decía era que un hombre, pintor, lo que hizo es usar una inteligencia artificial para pintar, presentarlo a un concurso de cuadros y ver, no sé si sería equiparable o hasta qué punto los cuadros con la literatura, pero al final es arte. Y lo que él se propuso es ver si realmente se consigue que los jueces, que es gente que sabe muchísimo, en este caso de pintura, no se den cuenta, ¿sabes? De que es inteligencia artificial. Y ganó el jodido concurso. Y claro, eso me hace pensar yo, a ver, el día de mañana la inteligencia artificial coge los Crimen y Castigo, los Macbeth, o cualquier tipo de libro que haya realmente marcado un antes y un después en la historia humana, y porque al final también pasa con los autores se inspiran por otros autores, pues en cierto modo puede conseguir desarrollar algo nuevo que no se haya creado, que sea muy bestia, ¿no? Pues seguramente sean capaces de camuflarse y hacer parecer que eso que han escrito es humano, seguramente. Sí, o sea, no me sorprende. Yo, por ejemplo, en este tema siempre es el ejemplo que yo pongo, que de hecho fue una de las obras que recomendó a Edu cuando estuvo aquí, de Vestido rojo sobre fondo gris. Vale, pues esa obra la escribe el autor, que es Miguel Delibes, y aquí no quiero cagarla, pero la escribe cuando fallece su mujer, y la obra es eso. Es una historia aparte, pero que representa lo que vive el autor cuando fallece su mujer. De hecho, si lo lees, es un libro muy corto, que está escrito, que parece que no ha levantado el bolígrafo desde la primera palabra hasta la última, porque es puro sentimiento. Y entonces, a mí, que no me gusta la novela romántica ni nada por el estilo, tío, sientes el dolor del escritor y casi que lo compartes, ¿no? Porque tú te estás metiendo en un personaje, tú cuando estás leyendo o estás viendo una película, cuando tú participas de una ficción, te estás poniendo desde el punto de vista del personaje y estás viviendo lo que él vive, ¿no? Pues compartes ese sentimiento. Ahora, un ordenador, un robot, puede sufrir la pérdida de una mujer. Sin embargo, ¿puede hacer que está sufriendo la pérdida de una mujer? Claro, digo. Sí, o sea que al final se podría conseguir crear ciertas obras probablemente muy buenas a nivel artístico, pero no tendrían un gran componente que tiene el arte, que es la realidad de lo que el artista está expresando, que realmente consiste en eso.
De hecho, si en algo se acerca al arte este podcast es precisamente en que, pues eso, considero que soy yo y mis colegas hablando tranquilamente, ¿no? No, claro, si lo hiciera, por ejemplo, hay inteligencias artificiales que te crean contenido ahora mismo. Pues sí, probablemente consigas crear contenido más fácilmente, pero ya pierde esa magia que si eres un romántico de lo artístico, pues tiene. Es un debate interesante. Vamos a entrar en tu plano personal. Has escrito este libro, muy poca gente, por no decir, bueno, yo no conozco a ninguno, te diría, gente de nuestra edad que haya escrito ya un libro y que haya escrito un libro, digamos, con cierta... Joder, con un número de páginas bastante abismal y con un contenido que tampoco es el más simple, precisamente. No es una historia de lo que hablábamos antes, Crepúsculo, Divergente, etcétera, etcétera, sino que pues es una especie de distopía política, ¿me comentaste? Cuenta un poquito, ¿cómo es tu transición en ese aspecto? ¿Cómo empiezas a escribir? Yo escribir he escrito siempre desde muy pequeño y con lo que disfruto mucho y siempre he escrito. Siempre he escrito, lo que ocurre es que siempre he escrito pues eso, muy corta extensión, relatos cortos, cuentos, incluso es que ni eso, no llegaban a 3 páginas. Y fue después, me leí Fahrenheit 451, 1984 y Un Mundo Feliz, que son como las 3 distopías clásicas. Y después de leerlas, lo que más me gustó de esas obras fue la parte de crítica social, que yo creo que eso dentro del género de ciencia ficción es lo más importante y lo más llamativo de ese género, y por lo que veo que a alguien le puede llegar a interesar ese género. Y simplemente me salió escribir algo de ese palo, y entonces escribí un relato corto y cuando lo terminé dije, pues mira, esto puede ser una novela. Y bueno, no, puede ser una novela, no, puedo continuar desarrollando esta idea. Expandirla, ¿no? Y continué desarrollando y al final dije, pues creo que a partir de aquí se puede construir una novela. La verdad es que es verdad que al final se quedó una cosa bastante gigante. Vale. Es mucho más de lo que yo quería hacer en un principio. Pero es verdad que la novela me lo pedía porque cuando tú estás creando un universo tan, vamos a decirle, complejo, con tantas ramas, con tantos aspectos, lo que te pide son páginas porque tienes que explicarlo. Claro. Como tal, ¿cuándo empiezas a escribir esta novela? Esta novela la empiezo en agosto de 2021. 2021. Y Vale. la termino en 2022 y se publica la termino en agosto de 2022 y la publico en noviembre. Vale. Luego entraremos en profundidad en lo que es el contenido de la misma, pero lo que te quiero preguntar es, más allá de los 3 libros que has mencionado, que por cierto, para los que estén escuchando esto en Spotify y demás, que sepáis que hay voy poniendo fotos de los libros y demás, ¿cuál es el detonante, más allá de esos libros, que te hace empezar a escribir o a pensar en algo como un tema como este, en una distopía política? ¿Es algo que ves a tu alrededor a nivel político, pues en este caso en España, o es simplemente el leerte esos libros y tal, ¿sabes? O sea, tú ves un paralelismo entre, por ejemplo, 1984, Un Mundo Feliz, que son libros muy sociales dentro de lo que cabe, con la sociedad actual. ¿Cómo funciona eso de cara a tu libro? Yo, y esto es una cosa que considero muy importante, siempre, es que no me gusta llamarlo conciencia política, siempre he tenido una necesidad de ver las cosas, analizarlas y valorarlas. Y no solo eso, sino también poner de mi parte por intentar solucionarlas. Entonces, yo no concibo una vida vivida sin combatir lo que es malo. ¿Vale? Entonces, a mí me parece que para el hombre la fortaleza no es una decisión, sino que es una obligación. Y me parece que la literatura es uno de los mejores vehículos para conseguirlo. Entonces, estas 3 novelas tienen ese carácter de... En general, la ciencia ficción, no quiero decir una cantidad, pero sí que un 60-70% de las novelas tienen una función de crítica o social y demás. Entonces, de estas 3, que son las clásicas, las más conocidas, yo creo que la que mejor hace una visión del futuro, que es lo más sorprendente de estos autores, ¿no? Porque, por ejemplo, ponemos el caso de Julio Verne, que ya veía inventos antes de que fuesen inventados, tal. Pero esto es mucho más complejo porque crean sociedades, crean mentes. ¿Cómo va a ser el ser humano del futuro? Es mucho más complicado.
Entonces, creo que el que mejor hace una visión de futuro de la propia persona y no de la sociedad es Fahrenheit 451. Sí. Interesante, justo es el único que no me he leído, tío. Sí, pues a mí es el que pero de la persona, no de la sociedad. Vale. Estoy hablando de... Análisis intrínseco de cada uno. Sí. Ajá. Y luego, 1984 es una obra maestra. Es una obra maestra indudable. Sin embargo, me parece que esa función de ver el futuro y predecir lo que va a ocurrir lo hace mucho mejor Aldous Huxley en Un Mundo Feliz. Sí, porque lo de que estés siendo, digamos, explotado, oprimido y no te estés dando cuenta, yo creo que es la realidad actual ahora mismo, sin ninguna duda. Ajá. Cuenta un poquito entonces, ¿cómo funciona ya lo que es el contenido de tu libro? ¿Qué historia cuentas? Vale, si despiertas mañana. Esto se me suele dar bastante mal. Lo recomendable sería que la gente se lea. Pero bueno, más o menos, ¿eh? Es un estado cuyo origen no se va desvelando muy poco a poco. Y entonces tú te lo encuentras ya tal y como está. No entiendes de dónde ha nacido hasta que ya casi has terminado la novela. Entonces es un estado en el que no hay apenas libertades, en el que tú según naces, sí, el propio poder público decide que tú naces, porque esa es otra, tú cuando ya en el vientre de la madre son capaces de predecir cuáles van a ser tus aptitudes, tus capacidades y ven si les mereces la pena o no. Deciden a qué te vas a dedicar y desde el principio tu educación va destinada a esa dedicación para la sociedad, y prácticamente no decides absolutamente nada. El Estado está amurallado y lo que se le dice a los ciudadanos es que fuera hay como una especie hay especies subhumanas que con los que no se debe tener contactos y hay que proteger a los de dentro. Y con base en ciertas circunstancias que ocurren, aparece un grupo de revolucionarios que tratan de cambiar las cosas y entonces es esa vía, ese camino de combate. Vale, ahí está la trama, básicamente. Correcto. Muy interesante, muy interesante. Correcto. Sin entrar tampoco en spoilers, porque repito, quien quiera ya que se lo lea, ¿no? Pero, ¿cómo es la gente de dentro de ese estado? Más allá de los revolucionarios, entiendo que defienden que las cosas sigan igual. ¿Cómo analizas también eso? Pues hay dos tipos. Están, por un lado, los sometidos que lo aceptan y viven con ello y ni bien ni mal. Vale. Se adaptan a lo que hay. No lo piensan. Que realmente es muy humano. O sea, venimos de una pandemia en 2020 que nos dijeron en casa, nos adaptamos, sobrevivimos, teletrabajo. Y luego, por otro lado, están los que también están sometidos, pero defienden el sistema y tratan de acabar con todo eso que intenta romper su sistema, que piensan que es bueno, pero inspirándome también en Aldous Huxley, se diseña todo para que no se den cuenta de cómo viven o que piensen que eso que están viviendo es lo mejor que se les puede ofrecer. Esos son los dos tipos de ciudadanos que yo describo. Y luego está el revolucionario. Eso es algo que también pasa hoy en día. Realmente si lo analizas, sin entrar en quién tiene la razón, ¿no? Pero siempre están esos tres. Está la persona que le da igual. Correcto. Están los que están a favor de conservadores conforme a lo que esté establecido y los revolucionarios. Esto siempre es así. Entonces, ¿cómo evalúas la situación actual? Has hablado, por ejemplo, de la pinceladita de la pandemia. Yo hace poco hablé con Arturo González de León, que es un profesor de Derecho Penal de la Universidad de Abat Oliva, y hablábamos del control social, que escribió Postmodernidad y Control Social, un libro con otros autores muy interesante, en donde analizan precisamente eso, ¿no? El tema del COVID y el tema de cómo pues, el Estado ha indagado en ese tema de controles sociales y ha aumentado la capacidad de poder y de manipulación. Manipulación hay gente que puede entenderlo como algo bueno de la sociedad, de la gente, para que, pues como decías, no se den cuenta de qué tal. ¿Cómo ves tú la situación actual? Yo veo que de base se forma en la ciudadanía sin espíritu crítico. Y eso es... o sea, yo veo tres pilares en los que se fundamenta la decadencia del mundo moderno. Entonces, el primero, que realmente viene desarrollado por los dos siguientes, pero es la ausencia de espíritu crítico. A ti te ponen en un teatro y tú te lo crees. Tú no llegas a pensar que detrás
pueda haber actores o que pueda ser todo eso, una ficción que se están inventando y no. Y se aseguran de que a ti ese teatro te guste y que no traten de hacer que termine o cambiar las cosas o tal. Ujú. Lo que ocurre también, que es el segundo pilar, es que se trata de hacerle ver al ser humano que solamente es ser humano, que solamente es materia que nace y muere. Vale. Entonces, y esto no quiero que sea... no, claro, es que tú estás proponiendo aquí un sistema, no sé, cristiano, tal. No, aquí sin hablar de Dios. Pero lo que ocurre es que cuando Nietzsche mata a Dios, y de esto hacía un análisis Juan Soto Ibars, pero llegaba a un desenlace, en mi opinión, erróneo. Cuando tú matas a Dios, pero dejas el trono vacío. Y el ser humano no puede vivir con un trono vacío. O se pone él o pone otra cosa. Entonces lo que ocurre es que se nos da libertad a cada uno para poner lo que nosotros queramos. Uno pone el dinero, otro se pone a sí mismo, otro pone el sexo, otro pone la familia. Ujú. Entonces, y con esto no estoy diciendo que se tenga que matar a Dios, o sea, que se tenga que poner a Dios, sino que no se intente hacer ver que el ser humano no es dual. O sea, el ser humano no es solo materia, tiene también es distinto a un animal, si no, no tiene sentido que nosotros seamos diferentes a una rana, Ujú. ¿no? Entonces, parece que nos intentan comparar un poco con eso. Y luego el tercer pilar es la errónea concepción de la libertad. Entonces, lo que ocurre es que se ha asimilado la libertad con la capacidad de elección. Ujú. Uno no es libre porque se le otorga la capacidad de elegir. Uno es libre cuando con esa capacidad de elegir elige la libertad. ¿Y qué es la libertad? Ahí cada uno tendrá que hacer el análisis, pero quiero decir, yo no soy libre porque yo pueda coger y como no me gusta tu podcast te reviento el micrófono. Ujú. No soy libre porque pueda hacerlo. Ya. Soy libre porque te respeto y voy a decirme hacerlo y luego aparte decirte. No me gusta. Entonces, cada uno tiene su libertad, pero tiene que entender que otros también tienen su libertad. Ujú. Y entonces mi libertad podemos decir que acaba donde empieza la tuya y la tuya donde empieza la mía. Entonces, ¿qué es la libertad? Pues es un debate ya, digamos, filosófico muy complejo. Pero el paso está antes. El que no digamos, no, tú elige que así serás libre. No. Yo creo que ahí es donde están las tres ramas en las que se basa la decadencia actual. ¿Y en qué crees que esto afecta? Porque estoy de acuerdo en que estas tres cosas pasan. De hecho, añadiría dos, que igual no son tan trascendentales, pero a mí personalmente me preocupan mucho. La primera es desmasculinización, Claro. que provoca, por otro lado, la segunda, que es que básicamente la institución de la familia Sí. desaparezca. Y digo me preocupa cuando soy el primero que tampoco sé exactamente qué voy a hacer con mi futuro en ese aspecto, porque desde luego prisa no tengo y estoy muy contento, siempre estoy haciendo cosas y realmente no necesito como tal formar una familia. ¿Qué pasa? Que sí que sé que, coño, hombre, es de lo más bonito que puedes hacer en la Tierra, seguro. Sí. Entonces, luego profundizaremos en estos temas porque sé que también te gustan, ¿eh? Pero bueno, realmente no tengo claro qué hacer porque también es que no depende solo de mí. O sea, si por mí fuera, yo lo que quiero es tener hijos, ¿no? Sí. Pero la realidad es que, por otro lado, de hecho, vamos a añadir una tercera, que es que también la mujer ya no es como antes, por otro lado. Ni el hombre ni la mujer son como antes. Y eso, y en ambos casos, digamos, se han ido por sendos caminos que dificultan que lo que es la institución familiar funcione como funcionaba antes. Sí, pero yo creo que también eso engloba la parte que hemos hablado de la libertad, ¿no? No sé, en el momento en el que tú estás con una mujer que quiere tener hijos, vamos, es que quiere tener 7 hijos. No, yo no quiero tener ninguno porque soy libre para no tener hijos. Tú no estás siendo libre, tú estás siendo esclavo de tu egoísmo, que no estás... Y al final, realmente es una decisión de los dos. En el momento en el que uno no quiere, ya no hay hijos, obviamente. Entonces, no, claro, yo como soy libre, puedo elegir no tener hijos y tú ahora te fastidias y te buscas a otro porque tú no estás siendo libre. Tú estás siendo... Y además eso luego te castigará, porque al ser esclavo luego pues ella te dejará, te encontrarás solo, te juntarás con gente que será tan egoísta como tú y acabarás en un círculo vicioso, ¿no? Entonces, es eso, es
la errónea concepción de la libertad. El pensar que aquí todo el mundo hace lo que quiere y el no asumir responsabilidad, de que la libertad es una responsabilidad. Estoy de acuerdo. Lo que pasa es que por otro lado es difícil encontrar también o asegurarte de que estás tomando la decisión de cara a la libertad correcta, ¿no? Porque también es cierto que pues una persona se educa en un entorno X y al final te afecta, ¿no? Lo que te digan tus padres, y precisamente con ese espíritu crítico, si consigues pensar por tu cuenta, pues quizás acabas tomando unas decisiones distintas. O sea, claro, como que al final no es que haya incoherencia, sino que el espíritu crítico mismamente puede conseguir o puede hacer puede provocar que no estés seguro a la hora de decidir, porque dudas de muchas cosas, ¿sabes? Yo personalmente, pues eso, a raíz de charlas como estas, en las que hablamos de temas sociales, de cómo, pues eso, el Estado muchas veces ha manipulado y la gente ni se da cuenta, etcétera, etcétera, y quien dice el Estado dice las empresas, porque hoy en día realmente hay empresas con más poder que Estados, dudas de todo, ¿sabes? Claro. Y sí, es cierto que, por ejemplo, para mí hay algo evidente, temas como la pornografía o ciertas adicciones, pues no te van a ayudar de cara a tu felicidad, que al final es lo que busca el ser humano. Pero luego hay otros temas más complejos, porque yo qué sé, virginidad antes del matrimonio, lo típico que se dice, llegas a los 50 años y si llegas a los 50 años digamos que te vas a arrepentir de dos cosas, o bien de lo que has hecho o bien de lo que te ha quedado por hacer. Y claro, yo en esas, por ejemplo, yo prefiero arrepentirme de lo que he hecho. Es mi decisión personal porque soy muy curioso. Obviamente pongo límites. Yo hay cosas que no quiero probar porque no tengo curiosidad ni la tendré nunca. Pero hay otras que sí y que están en esa fina línea de decir, pues igual no me están haciendo feliz a largo plazo, pero mejor probarlo que quedarme con las ganas, ¿sabes? Es un poco ese dilema. Yo creo que le pasa a muchísima gente. Sí, yo creo que a la hora de tomar decisiones, ¿no? Parece que esos son los dos tipos de persona que hay, ¿no? El que se le plantea una oportunidad y la coge sin pensárselo. Y luego está el otro, que cuando le plantean dos opciones, hará 2 meses pensando, qué tal, que no sé qué tal. Yo sinceramente creo más responsable el ir despacio y el pensar las cosas, ¿no? Al final la realidad es la de siempre. Y es que lo correcto siempre está en el término medio. Total. ¿No? O sea, es como todo, ¿no? Tú ahora dices cualquier cosa, pon que tú ahora coges cualquier cosa, tú te metes, y ahora el vídeo tiene 1 millón de visitas, te metes en Twitter, muchos dirán que vaya cabrón Ignacio, que no sé qué, no sé cuánto, y qué puto amo Ignacio, qué tal. La realidad no es que ni eres el puto amo ni tal, sino el término medio. Hay unos que piensan que eres un cabrón y otros que piensan que eres el puto amo. Pues en este debate es un poco lo mismo, ¿no? El decir, es que hay veces que es mejor el no pensar en el futuro, porque el futuro la mayoría de las veces no se puede conocer. Por ejemplo, yo muchas veces lo hablo con mi padre que siempre se ha dedicado al mundo de la empresa y ya es mayor, pues muchos jóvenes de su empresa van a preguntarle, decir, joder, llevo ya un montón de tiempo en la empresa, no me suben el sueldo, no consigo crecer y demás. Y claro, dice, luego les preguntas y te dicen, llevan en el mismo sitio desde que nacieron, en la misma empresa desde que contrataron. ¿No? Tú que te quieres salir, deja tu empleo, busca otra cosa, ¿no? Que al final es lo que ha hecho mi padre. Dices, ¿es el responsable mi padre? A lo mejor es valiente, no lo sé. Siempre estará en el punto medio, ¿no? Sin embargo, tampoco hay que, no, yo voy a dejar el trabajo a ver si a base de libros puedo forrarme, ¿no? Pues tampoco es responsable. Entonces, eso, yo creo que como todo está en el término medio. Sí, total. Que de hecho es algo que también hemos llegado a estas conclusiones en otro tipo de debates similares en el podcast. Y es cierto que el punto medio suele ser la clave. También es cierto que es difícil, por otro lado, conseguir tener un control, porque hay ciertas cosas que al final se dice mucho que hasta los 25, 28, digamos que, y hay gente que más depende de cada persona, ¿no? Pero en general hasta los 25, 28 uno se está formando y pues va variando en muchas cosas, opiniones, maneras de actuar, lo que sea. Pero ya conforme pasan los años uno digamos, figura ya de una manera, se personaliza, nunca mejor dicho, como una persona ya concreta y cuesta más que cambie. Entonces yo sí que soy de los que pienso que en estas edades, repito, depende de cada uno, ¿eh? Porque tengo amigos que, por ejemplo, pues están súper bien en su situación, zona de confort a saco, y dicen, tío, es que realmente no necesito más, ¿no? Pero también te digo, yo creo que nuestra edad es la edad de equivocarse. Total. Llega un punto en el que no, sobre todo, yo creo que el momento en el que ya tienes que echar el freno
es el momento en el que ya no estás tú solo, sino que otras personas dependen de ti, ¿no? Cuando ya tienes tu mujer, tienes tu familia, por ejemplo. Pero tú ahora te estás poniendo en riesgo a ti mismo. Y yo creo que ahora es el mejor momento de equivocarse, porque ahora son los errores que luego se podrán corregir. Y son los problemas más leves, y luego ya sí que a lo mejor habría que echar más el freno, pero al final es la situación de cada uno. O sea, no se puede poner una norma general para todas las personas de ver cómo tienen que decidir, ¿no? Claro. Cada uno se tiene que adaptar a sus condiciones materiales. No, y que luego los errores precisamente son los que te enseñan. O sea, Claro. si tú no la cagas, si tú pasas toda tu vida, digamos, haciendo lo jodido mismo, no vas a avanzar. Porque puedes estar feliz, puedes estar satisfecho con tu situación, pero en lo que respecta a tu persona, no habrá cambiado, no habrá evolucionado. En cambio, si vas cagándola, hay límites que sobrepasarlos, pues ya digamos que es un punto de no retorno, ¿no? Pero ciertos errores, y a estas edades, como dices, pues es evidente que te hacen mejorar. Volviendo a tu libro, Sí. cuando empiezas a escribirlo, porque al final, joder, es buen tocho, ¿cuántas páginas tienen exactamente? 425, 425. sí, un poco más. Pero sí, está un poco apretado, yo creo, por la maquetación y demás, pero sí, eso. 425 páginas. ¿En algún momento tuviste dudas de decir, claro, coño, al final antes hablábamos de tema de inteligencia artificial y tal, y se puede extrapolar un poco a lo que voy a decir ahora, que es, antes la gente podía vivir muy fácilmente, bueno, muy fácilmente no, pero era más habitual que una persona viviera de escribir, ¿no? Es evidente que tú si has escrito esto, y se podría decir lo mismo conmigo en el podcast, Sí. no lo has hecho por dinero, porque lo más normal es que no te forres con esto. Luego hay ejemplos de que hay gente que sí, pero Sí. ¿con qué mentalidad afrontas esto? ¿En algún punto recibiste, por ejemplo, críticas que igual no van a malas, ¿no? Pero de tu entorno, de decir, oye, céntrate en tu carrera, porque tú estudias Derecho, Sí. no estudias nada de pues, literatura, etcétera, ¿no? ¿Cómo lo afrontaste esto? ¿Cómo... Yo tengo los pies bastante en el suelo. Obviamente para mí es un sueño el poder llegar a dedicarme a escribir. Iba a decir algo relacionado, pero en realidad no. En realidad lo único que quiero hacer es escribir. Pero no creo que mi felicidad esté ahí. Y tampoco estoy dispuesto a vender mi felicidad para conseguir esto. Entonces, el mundo de hoy nos piden trabajos seguros, nos piden, sí, posibilidad de salir adelante. Y yo soy feliz leyendo, soy feliz escribiendo para mí, para los míos. No necesito vender 1.000.000 de copias. Bueno, ni 1.000.000 de copias, ni vivir. No necesito vivir de esto para ser feliz, al contrario. Necesito otras cosas. Entonces, yo ahora estoy trabajando por ver si algún día pudiese conseguir esto. Pero la mayor parte de mis esfuerzos es en lo que yo quiero hacer, que considero verdaderamente importante, pues eso, formar una familia y demás, y tener un trabajo y que a los míos no les falte de nada. Entonces, si eso los libros no me lo van a dar, pues tendré que dejarlo de lado para centrarme en lo que... Pero sí, obviamente para mí es un sueño, yo sigo escribiendo todos los días, lo disfruto como el primer día. Para mí es incluso terapéutico, es algo que tengo que hacer. Y seguiré haciéndolo, me lea mi madre o no me lea nadie, o me lea 1.000 personas, me da igual. ¿Cuál es tu rutina a la hora de escribir? Cuando ya decides meterte en esto. Vamos a escribir un libro ya, digamos, no son simplemente garabatos, por decirlo de alguna manera, que vayas escribiendo cuando se te ocurran y tal, sino que ya te propones, digamos, ese reto, ese objetivo. Sí. ¿Cuándo escribes? ¿Escribes cada día? ¿Cuánto tiempo? Yo escribo todos los días porque me gusta. Pero no solamente escribía la novela. Yo a veces escribía otras cosas porque a mí me apetecía y demás. Pero el año que estuve escribiendo la novela, casi exclusivamente me dediqué a ella. Vale. No escribo más de 1.100, 1.200 palabras en un día. Sí que intento escribir más de 700, 800. Pero... Cada día. Sí. Y eso, todos los días le dedicaba bastante tiempo, sobre todo al final, cuando ya veía que la novela se estaba terminando y los típicos que llevas mucho tiempo, mucho trabajo y dices, "Uf, Hasta que el bucle, ¿no? ahí sí que me pegué un sprint duro". Pero la realidad, escribir una novela es un trabajo de cardio, de todos los días un poquito, todos los días un poquito, todos los días un poquito, y hasta que no pasan 3 meses no ves que has hecho nada. Y más allá de la novela, ¿qué te gusta escribir? ¿Qué sueles escribir aparte? Relatos cortos y sobre todo de
la vida cotidiana que me generan cualquier tipo de sensaciones, lo plasmo. O también cojo libros, cualquier trama de ficción, y desarrollo yo una trama aparte, que eso también lo hacía de pequeño yo. El primer recuerdo que tengo de escribir, a mi casa llegaban como unos cuadernillos de, pues sí, como con historietas y demás, y entonces había una que era una trama lineal, pero la cortaban y hasta en el mes siguiente que no te llegaba el siguiente libretín, no podías saber qué había pasado. ¿Sabes qué putada? Y entonces yo lo continuaba. ¡Hola! Y ese es el primer recuerdo que yo tengo de escribir algo así más creativo. Pero sí, y además eran cuentos súper tontos, pero sí, sobre todo relatos cortos, muy cotidianos, eso, con cierta crítica social me gusta. Luego también tengo una página web donde escribo, artículos de opinión, hablo sobre humanidades, filosofía, historia, literatura también. También escribo cosas así, cojo a lo mejor un capítulo de un libro que me ha gustado y desarrollo un poco la idea y tal. La página web, por cierto, para que la gente lo sepa, estará por aquí y tal. En cuanto a referencias, ya vamos a entrar en eso, mundo literario. Sí. ¿Cuáles han sido tus autores que más te han marcado? Porque, claro, me estás hablando de que pues desde pequeño ya estás escribiendo cositas y tal. De hecho, vamos a empezar por tu plano, ya incluso más personal, tu ámbito personal en este aspecto. Digamos que entiendo que tus padres o... ¿Quién te enseñó lo que es la literatura? Pues mis padres desde siempre me dieron libros. Desde siempre me dieron libros. Es verdad que lo que es una literatura más de mayor calidad, sí que se encargaba más mi madre. Bueno. Yo creo que vio que me gustaba mucho leer y ella sí que se ocupó de darme buenos libros. Entonces yo, por ejemplo, el Quijote, o sea, el pequeño no lo leí con 4 años, pero sí que yo creo que con 11, 12 años yo ya lo había leído y leía, teníamos en casa una colección de obras clásicas, ahí tenía Platero y yo, el Lazarillo de Tormes y tal, y todo eso me lo iba dando mi madre y mi madre se ocupó bastante de que leyese y yo leía a montones. Y mi padre también sí que me dejaba bastantes cosas, pero más eso, de aventuras. Sí. Vale, o sea, fueron tus padres como tal los que inician en este mundillo. Sí. Estos fueron los que me iniciaron. Ok, y entonces, autores en concreto que digas me han cambiado la vida u obras, vamos a combinarlo un poquito y si quieres me salga la chuletilla. A mí a nivel personal, que me cambiase la vida, Dostoyevsky en primer lugar y uno poco conocido, poco común, José María Gironella, un autor catalán, y luego ya a nivel literario Dostoyevsky también, obviamente, y Miguel de Cervantes. Vale, cuando dices a nivel literario, ¿a qué te refieres? En la redacción propiamente. En el momento en el que lees y te das cuenta que estás leyendo una obra de arte. De que dices, no estoy leyendo cualquier cosa. Hay ciertas obras. A la gente que lea, yo le recomiendo que se informe sobre ciertas obras que artísticamente y por gente que sepa estén reconocidas. Entonces yo, por ejemplo, recomiendo de Miguel de Cervantes El Quijote, pero yo creo que la gente está muy saturada con El Quijote, desgraciadamente. Entonces, de Miguel de Cervantes El Cerco de Numancia y de Jorge Luis Borges La Casa de Asterión. Yo creo que esas obras son muy cortas y entiendes lo que es un escritor. Entiendes lo que es haber nacido para eso, tío. El estar tocado para tú solo has nacido para hacer esto. Entonces, a mí a nivel personal, Dostoyevsky me abrió los ojos con Crimen y Castigo. Es que Crimen y Castigo es una joya, tío. Y yo creo que a mí me sorprendió lo fácil que es leerlo. Es verdad que de primeras, ¿no? Igual los primeros, no sé, las primeras 50 páginas son un poco más complejas. Sí. Pero una vez ya entras en bucle, no sales. O sea, yo es de los libros que, y hace tiempo que no me pasa, desgraciadamente, en los que no puedo pensar. O sea, no puedo no pensar, ¿entiendes? Que realmente estoy durante el día implicado. Porque en general leo cada noche y tengo una rutina ya muy consolidada en ese aspecto, etcétera, etcétera. Pero sí que es cierto que durante mis días no pienso en el libro que me estoy leyendo muchas veces. Alguna idea me surge y tal, pero no me suele pasar. En cambio, en Crimen y Castigo,
es imposible que no es, o sea, es imposible que no busques momentos para seguir, porque es una trama tan bestia y te identificas tanto con el personaje, con Raskolnikov y con cualquiera de los que hay, porque también Dostoyevsky es que trabaja tan bien psicológicamente cada uno, que es que se me ponen los pelos de punta. O sea, es increíble ese tío. Y bueno, y si encima te informas de la historia que hay detrás, de cómo Dostoyevsky lo escribe en 6 meses para saldar deudas, básicamente, porque el tío estaba arruinado. Tiene que estar muy loco Dostoyevsky, que por cierto, también lo hablé con Edu, luego acaba muriendo con un vagabundo por las calles. Lo cual también es muy interesante, porque pasa con muchísimos artistas, gente que es eso, o sea, avanzada a sus tiempos probablemente, y genios, auténticos genios, y que no son reconocidos en su época, o que siendo reconocidos, pues sus vidas acaban, digamos, pillando algún camino cuanto menos turbio. Sí, Dostoyevsky es verdad que tiene a lo largo de su vida, tiene un carácter depresivo que le acompaña durante toda su vida. Muy artístico también, ¿no? Que de hecho eso lo justifica su mujer en una carta, porque Dostoyevsky es muy criticado por lo de su época, porque decía, es que todas sus obras son tristes, tío, da ganas de llorar cada vez que coges un libro suyo, ¿no? Y él lo justificaba, ella lo justificaba en la vida de su marido, y es que Dostoyevsky pierde a su madre muy joven y su padre tiene una depresión, era alcohólico y manda a Dostoyevsky y a su hermano a una academia militar y ahí se forman como ingenieros y su padre pues no debía de ser el mejor padre del mundo. De hecho, Dostoyevsky, cuando su padre fallece, que le informan ya en la academia militar, se culpa de querer la muerte de su padre. Y en base a esa relación padre-hijo se creó una especie de mito, que es mentira, de cómo murió el padre de Dostoyevsky, que por lo que dicen le ahogaron en vodka, tío, pero es mentira. O sea, murió pues como tuviese que morir, pero no ocurrió nada de eso. Pero se creó un mito en base a la relación de los dos. Y después de lo de su padre, pues ya arrastra una depresión, que también la depresión creo que tiene un carácter hereditario. O bueno, tienes más genéticamente algo tendrá, ¿verdad? Entonces, siempre le persigue. De hecho, él escribe 2 obras que se pierden, que de las que no sabemos nada, y su primera obra oficialmente es Pobres Gente, que es buenísima. Lo que pasa es que ese epistolar, o sea, por cartas, y es un poco difícil para muchos, le escribe con 24 años y es un éxito. Está siempre muy concienciado con la justicia social y en esa obra representa eso. Sus siguientes obras son más criticadas y vuelve a entrar en depresión. Entonces es algo que le acompaña y luego sus problemas de alcoholismo y de juego, pues al final era un hombre enfermo, ¿no? Y en esa época estaría muy poco tratado. Y luego aparte, él pertenecía, y esto es un debate muy interesante sobre Dostoyevsky, sobre su ideología, que es un auténtico maestro. Porque le meten en la cárcel pensando, porque él sigue tú, pero se metía en reuniones, digamos, revolucionarias, digamos, con respecto al gobierno que había en ese momento, pero él tampoco tenía claro, por lo que yo tengo entendido, exactamente qué opinión tenía al respecto. Es decir, no era un abanderado revolucionario, sino que le pillan en un momento dado en una de esas reuniones y por eso le llevan a la cárcel. Ya una vez en la cárcel, pues claro, la historia como que parece como que fuera un revolucionario, pero tampoco se sabe, como dices, ¿no? Eso es. O sea, él pertenece o participa de un círculo del fundador que tiene un nombre pero es ruso rarísimo, Petritsky o como sea, que ideológicamente es lo que Marx y Engels denominan como socialistas utópicos. O sea, que no analizan las condiciones materiales de manera científica. Es como para demostrar que su ideología, que la de Marx estaba más desarrollada, pues desde de esos socialistas utópicos. ¿Qué ocurre? Que él era cristiano convencido. Él criticaba el ateísmo del socialismo, del propio del socialismo. Decía que las ideas de Occidente no se podían establecer en Rusia, porque Rusia era un lugar completamente distinto. Tampoco se podía imponer el liberalismo, ni el anarquismo, ni nada que viniese de Occidente, porque era un pueblo completamente distinto a lo que había. Sí que es verdad que a lo largo de todas sus obras, lo primero que se ve a nivel ideológico es que es una persona muy concienciada con la justicia social y con la desigualdad.
es un... Bueno, Pobres Gentes literalmente es eso, ¿no? Literalmente es eso. Es eso. Bueno, y una obra ideológica súper interesante, El Los Demonios, que ahí hace una crítica social tremenda. Y eso, terminas de leerlo y dices, es que no sé qué pensaba. Él estaba muy convencido con el cristianismo y luego no quería que se perdiese la tradición rusa. Entonces, pero eso, no se sabe nada. Entonces, volviendo a lo que hablábamos antes del tipo de persona que era Dostoyevsky, a Dostoyevsky le encarcelan, bueno, lo encarcelan, lo mandan a Siberia para trabajos forzados y lo mandan al paredón. Y ya en el paredón, cuando lo van a fusilar, eso fue un teatrillo, le conmutan la pena, pero ya estaban para, las últimas. pero ya estaban para dispararle. Sí. Y tuvo que generar algún tipo de problema mental. Claro, un trauma. De decir, es que he estado literalmente a punto de morir. O sea, sí, además que es que había sido un teatro, no sé si para reírse de ellos o para buscar eso, ¿no? Y entonces luego cumple la segunda parte de la condena, que lo mandan de soldado raso a Kazajistán, tío, a... Hacer trabajos forzosos, ¿no? No, a luchar. A luchar. Sí. O sea, lo mandan, pues eso, de número a morir, pero sobrevive. Y llegan a Kazajistán ahí, y luego ya... bueno, todo esto le mete también, comentando lo de la ideología, también es verdad que el zar, que es Nicolás I, iba a muerte porque acababa de tener lugar lo que se llama la primavera de los pueblos, es decir, todas las revoluciones por toda Europa que acabaron con las monarquías y tal. Y luego hubo una revolución militar en el ejército ruso, 10 años antes. Entonces él dice, tío, estos no sé quiénes son, a la cárcel. Pero sí, en cuanto a ideología, Dostoyevsky es un misterio. Y además, aquí cada uno ve sus intereses. Muchos lo ponen como uno de los orígenes del materialismo socialista y qué tal. Pero está claro que a gente tan potente, cuando hay, digamos, cuando no se sabe exactamente qué opinaba, cualquiera coge y dice, no, este era de los míos. Claro. Yo creo personalmente que Dostoyevsky, lo que sí que es casi seguro es que no sería de ningún bando concreto, porque si te fijas es un tío totalmente independiente. Sí. Es decir, que nunca se caracterizó por seguir a las masas como tal, sino que iba a su jodida bola. Pues sí, coincidiría en muchas ideas con algunos, probablemente con otras con otros, pero realmente no se caracterizaba por ser un abanderado de ningún grupo como tal, como muchos intentan efectivamente hacer ver. Entonces Dostoyevsky, primera influencia. Sí. Cervantes en un primer momento, obviamente es por un interés literario, a ti te gusta la literatura, a ti te llega Cervantes. Pero luego ves lo que es Cervantes y es una cosa fuerte todo lo que hay detrás de la obra de Cervantes. O sea, lo decía, y de hecho hace poco escribí un artículo sobre eso, Juan Manuel de Prada, que no sé si te sonará, obviamente, decía que leer el Quijote sería una muy buena manera de empezar a cambiar el mundo. O sea, si todo el mundo leyese el Quijote, sería una muy buena manera de cambiar el mundo, de empezar a cambiar el mundo. ¿Qué ocurre? Que a día de hoy a todos nos obligan, entre comillas, a leer el Quijote. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que nos están obligando a leer el Quijote sin explicarnos lo que es el Quijote. Claro. Nos explican el Quijote como la historia de Alonso Quijano, que coge a Sancho Panza y se van a vivir aventuras. Pero es que eso no es el Quijote. El Quijote es un montón de ideas muy complejas y muy nutritivas a nivel personal para cualquier tipo de persona. Entonces, al final, Don Quijote es un caballero que trata de vivir una cosa en una sociedad que esa cosa se ríe de ella, ¿no? Que trata de llevar a la sociedad los valores caballerescos, es decir, unas normas permanentes, unos valores morales permanentes que nunca cambian. Y la gente se ríe de él, que es a lo que a muchos nos pasa ahora, ¿no? Que venimos con ideas que siempre han sido las mismas y decir, mira, es que esto es pura moral, y se ríen de ti porque la moral, ¿eso qué es? Yo no puedo decidir si eso es bueno o malo, ¿no? El relativismo moral es la norma actual. Y hay un montón de capítulos de los que tú puedes sacar una enseñanza. Entonces, es verdad que a mí el Quijote me parece que se lo puedes dar a un chaval de 12, 13 años y puede no gustarle. Y lo lógico es que no le guste, porque a la gente por lo general le cuesta leer. Igual es demasiado pronto, porque sí, tú lo leíste con 11, pero es cierto, y yo recuerdo en el colegio que nos obligaban a leer efectivamente, no sé si el libro entero, desde luego no, pero capítulos del Quijote,
Y probablemente con buena intención, pero claro, en esa época yo recuerdo el pensamiento de decir, tío, me están haciendo leer aquí la historia de un tío que es caballero y que hace cosas que no tienen nada de sentido conforme a lo que es la situación del momento, etcétera, que está loco. Y qué palo porque me tengo que leer. O sea, es decir, lo ves como una obligación. Y cuando lo afrontas así, yo creo que es un poco putada. Yo creo que en ese aspecto igual tampoco me he parado a reflexionarlo mucho, pero es evidente que hay que cambiar de alguna manera la manera de enseñar a los niños algo así, porque hay maneras probablemente más efectivas. Yo qué sé, dándoles a elegir entre varios libros potentes y que ellos elijan conforme antes, pues yo qué sé, hayan, digamos, les hayas explicado un mínimo el potencial que tiene ese libro para sus vidas, pero de una manera como mucho más abierta, no tanto te toca leerte este libro y que lo lees o te suspendo, ¿sabes? Sí, o sea, concretamente con el Quijote, yo creo que lo que pasa es eso, que no se explica lo que es en realidad el Quijote. Claro. Entonces, hay que... ¿Qué ocurre? Que para explicar el Quijote ya tiene que ser una persona madura. Claro. Entonces, por ejemplo, una de los capítulos que a mí más me gusta es cuando creo que se llama El Caballero de la Blanca Luna, le propone un duelo. Me acuerdo. Sí, y entonces... Caballero que iba de negro, ¿no? O algo así. No recuerdo. Lo que le propone es que si te venzo, tú debes renunciar primero a tus ideas y a tus aventuras De Dulcinea. y a la belleza de... O sea, diciendo mi dama es más bella que la tuya, tú tienes que renunciar a que Dulcinea es la más bella, la más... Y entonces, ¿qué ocurre? Que Don Quijote pierde. Y entonces lo que dice es que la flaqueza de mi brazo no afecte a la verdad, ¿no? Entonces, es una reflexión muy interesante, decir, tío, estamos perdiendo la batalla. Sin embargo, eso no impide que la verdad siga siendo la que es. O sea, ahora son una minoría los que abanderan la verdad y los que realmente la defienden. Y están perdiendo la batalla. Seguramente ya tengan perdido y lo que quede sea iniciar otra o tal. Pero eso no puede afectar a que nosotros no dejemos de luchar por ella. Entonces tú a esos niños de 13 años se lo dices y... Claro. Se lo dices a un tío de 17 y 18 que ya tenga conciencia, espíritu crítico y coge el Quijote de una manera distinta. Ya ves. Y cuando, por ejemplo, hablas del cerco de Numancia, el cerco de Numancia es un hecho histórico que es un ejemplo a todos los niveles de lo que es la fortaleza del hombre. O sea, de cuando los romanos conquistan la península, Numancia es uno de los últimos enclaves que queda en la península. Los romanos lo cercan. Los numantinos consiguen sobrevivir un montón de ataques y un montón de meses. De hecho, el Imperio Romano no se esperaba que hubiese tanta resistencia. De hecho, cuando se llevaban a numantinos presos, mataban al patrón y se volvían a luchar. Y cuando se los llevaban presos a Roma, es que preferían hundir el barco con sus manos, y de hecho lo hacían. Hundían el barco con sus manos y se ahogaban con el barco. Decían, yo antes me muero antes que ser preso, antes que ser esclavo. Y entonces, lo que ocurre en Numancia es que llega un punto en el que la situación es insostenible para los numantinos y pactan con los romanos. Los romanos le dicen, mañana lleváis las armas a este sitio y pasado mañana os entregáis. Al día siguiente, entregar las armas, bueno, entregan lo que es la fuerza militar. Y entonces ellos se quedan en Numancia, matan a las mujeres y los niños, y ellos, los guerreros, hacen una hoguera, luchan por parejas, el que gana tira el cadáver al fuego y luego se suicidan. Preferían la muerte antes que ser esclavos. No estaban dispuestos a renunciar a lo que eran. Entonces, toda esa serie de enseñanzas las tiene Cervantes. Pero se nos explica que Cervantes, que fue un señor del siglo de oro, que tal. Que la vida de Cervantes también es un ejemplo de vida y es una cosa súper interesante. Pero cuando se está analizando la obra, tú no puedes hacer un análisis únicamente literario. Claro, claro. Sí, no, es un poco lo que hablábamos antes. O sea, si se enseñase de otra manera, realmente la gente entendería no solo la grandeza que tienen estas obras y estos autores, sino también la necesidad que tienen esas mismas personas, todo el mundo, de leer esos libros. Porque al final, lo has dicho al principio de la charla, el arte es la expresión de un ser humano pues reflejando sus preocupaciones, su situación, etcétera, etcétera. Eso al final tú lo extrapolas a tu propia vida cuando te lees un libro. Y no sé, creo que, bueno, la charla con Pepa que tuve, Pepa, la librera que estuvo por aquí, creo que fue ella la que lo dijo, que ciertos libros, y casi todos los libros, mejor dicho,
en función del momento en el que los leía, digamos que Sí. le reflejaban ciertas cosas, ciertas personas que en su día a día los conocía, etcétera. Y esto es así, o sea, los libros al final tú, digamos que lo extrapolas a tu vida, algo así es muy potente. Y gente como, pues eso, Cervantes, Dostoyevsky, digamos que en cierto modo los libros te permiten que esa gente te transmita unos conocimientos y unas sensaciones que te van a aportar para tu vida. Al final, por eso en este canal siempre he dicho muchas veces que leer como tal es un privilegio que tenemos que aprovechar, que hoy en día tenemos una facilidad para conseguir cualquier libro Eso es. que no se ha tenido tampoco a lo largo de la historia. Entonces es importante. Vamos a por un par de birritas y volvemos. De paso también ir al baño. Muy bien. Volviendo a lo de antes. Coño, justamente mientras contabas, ¿no?, lo de la obra del Cerco de Numancia, se me ha venido a la mente una frase que decía Manolo Lama en versión virtual en el FIFA de hace años. Sí. Había una expresión que era defensa numantina. Que yo de verdad siempre pensaba, ¿a qué coño se refiere? No, tío, pues, Y- los que les guste la historia, les recomiendo un montón que investiguen eso porque fue impresionante la defensa que hicieron, tío. Joder, no, a ver, también cuando tienes esa mentalidad de que te la suda el... O sea, al contrario, no es que te la sudes, es que no estás dispuesto a ceder. Exacto, pero me refiero a eso, que te la suda el... Claro. O sea, el ejemplo sería también como los japoneses, ¿no? Con el harakiri. Sí. Que es peña que tienen el honor tan alto en lo que es su escalafón de prioridades Sí. y la dignidad, etcétera, que son capaces de acuchillarse simplemente por el hecho de haber faltado a ese honor, ¿sabes? Ese tipo de culturas es potente. No hay que llegar a ese límite, a la No, ya. pero sí que debemos recuperar ese carácter Ujú. de la persona. De decir, tío, tú a mi casa no puedes venir a quemármela ni a... Joder, no sé, no estoy dispuesto a ciertas cosas, ¿no? Yo creo que tenemos muchos ejemplos, y sobre todo en España, de gente, tío, que no estaba dispuesto a ceder. Mm. O sea, los tercios, el típico ejemplo, ¿no? Que no nos podemos rendir. O sea, que es que ni planteamos la posibilidad de pactar nada. Ujú. Tal cual. Bueno, y de hecho, es una cosa que también quería decir antes. Has hablado de Cervantes y has hablado de Dostoyevsky. Sí. España y Rusia, para mí son dos países que, si lo analizas históricamente, sobre todo en las últimas décadas, o el último siglo más bien, se les ha, digamos, y nosotros mismos los primeros, tirado para abajo. Se les critica muchísimo y tal, por mil motivos distintos. En algunos se tendrá razón, por supuesto, pero la realidad es que España, por ejemplo, ha aportado muchísimo en todos los ámbitos. Ha sido uno de los grandes imperios. Y nosotros ahora, pues cogemos y realmente nos tiramos piedras a nuestro tejado como si España fuera, pues sí, evidentemente ahora es un país con unas dimensiones enanas. Pero más allá de eso, también hay que decir que son unas dimensiones enanas, pero con una calidad de vida que no tiene nadie. O sea, tiene unas ventajas increíbles y que han habido personajes españoles de los cuales tenemos que estar orgullosos porque al final venimos de las mismas raíces y que han aportado a la historia de la humanidad una locura. O sea, Cervantes es mínimo top 3 mundial a nivel escritores, autores. No, a nivel literario yo creo que incluso sería el primero. Podría ser. O sea, desde luego es un debate. Entonces, joder, ¿cómo no somos conscientes de la grandeza que tiene nuestra patria en este aspecto? Creo que es algo que también se está perdiendo. El patriotismo, ¿no? Sí, o sea, nosotros como personas no estamos inaugurando nada. O sea, no somos una parte de una cadena inmensa. Y somos fruto de lo que millones de personas hicieron antes. Y somos germen de lo que serán millones de personas. Entonces, no podemos vivir sin conocer nuestro pasado. Es como vivir sin familia, sin padres. O sea, tú cuando una persona a la que adoptan, siempre la mayoría de ellos tienen un interés de saber quiénes son sus padres biológicos. Porque siempre existe ese lazo. Pues a nivel histórico también. Tú no puedes vivir sin saber que eres distinto a un francés o a un italiano. O al revés. O saber qué te une a Hispanoamérica, por ejemplo. Que ya no es solo el lenguaje, es una manera de vivir, una manera de tomarse las cosas. Entonces, es una labor por parte de quien sea de tratar que olvidemos nuestra historia y no solo que lo olvidemos, sino que la odiemos. Claro. Es la desgracia de España como país y la humanidad en general. De pensar que todo lo que ocurrió fue peor que lo que tenemos ahora.
y que tenemos que cambiar las cosas porque qué horribles. No sé, no es muy, muy soberbio la manera en la que Occidente y el ser humano actual toma es que la gente del pasado, tío, estaba hecha otra pasta. O sea, no podemos mirar por encima del hombro a ellos que hicieron cosas que nosotros hoy ni imaginamos. Tío, se va el wifi durante una semana y hay un montón de adolescentes adolescentes y no tan adolescentes, que están en el psicólogo, tío, que no pueden vivir sin el móvil. Y te están hablando de gente, de personas de 16 años que hace, bueno, el 2 de mayo, o sea, el aniversario de los franceses, bueno, eso no, de gente que con 16 años cogía las armas de sus padres y salía a la plaza de la ciudad y que los franceses no me tocan mi casa, tío, y no van a hacerle nada a mi madre, y no van a hacerle nada a mi padre, ni... ¿Sabes? Sí. De aquí, no, es que tengo ecoansiedad porque el cambio climático, que, tío, organízate y trabaja, haz algo, no sé. Sí. Es muy débil. La sociedad actual es muy débil. Yo creo que todos, ¿eh? O sea, yo soy el primero que intento cambiar eso, pero cuanto más comodidades tiene el ser humano, y es que esto es una historia, o sea, una frase que hemos escuchado todos, pero es importante realmente analizarla y darnos cuenta. Cuanta más comodidad tenemos, o más bien, tiempos cómodos, personas cobardes, tiempos difíciles, personas valientes. Y es que esto es así a lo largo de la historia. Sí, pero ahora estamos viviendo un tiempo muy difícil. Difícil a medias, porque al final sí, es difícil, pero sobre el papel. O sea, la dificultad, digamos que la comentamos en el sofá. Antes no, antes la dificultad es que realmente te están intentando entrar a tu casa, pues, quien sea, ¿no? Porque hay una guerra y tal y cual, y tienes que realmente tomar, acción. Ahora no, ahora lo difícil es sal del puto sofá y haz algo con tu jodida vida. Es difícil hacerlo porque realmente estás enganchado al puto móvil y tal y cual, pero no comparemos con la dificultad que tenían antes, ¿sabes? En eso estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que ahora mismo el ser humano, a escala general, es el más débil que ha habido en toda la historia. Pero es totalmente normal, ¿eh? Porque, pues eso, los problemas que tenemos que afrontar, pues al final son mucho más leves. Y uno se adapta a los problemas y a las situaciones que tiene. Esto es un poco, sería equiparable a, por ejemplo, el alumno que... ¿Cómo afronta el alumno, digamos, su situación escolar? Si tú vas con la mentalidad de sacar un 10, quizás sacas un 7. Si tú vas con la mentalidad de sacar un 5, quizás sacas un 4. Quizás llegas al 5, ¿eh? Pero no vas a pasar del 5. Es muy complicado con esa mentalidad. Pues esto es un poco lo mismo. Si tus problemas son que realmente pues tienes que dejar de masturbarte, tienes que dejar de estar adicto al móvil y hacer algo con tu vida para no tener ansiedad, etcétera, no es equiparable a alguien que su problema es pues que tiene que ir a la guerra y que realmente en la guerra va a tener que matarse con otros chavales de la misma edad, pero de un país totalmente distinto, y si no le matan a él, ¿sabes? Y ver a tus colegas probablemente muertos, que, vamos, o sea, yo estoy seguro de que la guerra deja unas secuelas que no somos conscientes, o sea, es una locura, ¿no? Bueno, o sea, si comparas sociedades y comparas a la juventud que ha vivido la guerra es mucho más madura. Bueno, incluso no la guerra, la juventud que vive dificultades. Entonces, vivimos en una sociedad que trata de eliminar el sufrimiento y beneficia o celebra el que no haya sufrimiento, ¿no? Por ejemplo, recuerdo una campaña de Amazon que era, pues no sé si habría rebajas o algo así, y el anuncio era que llegaban a una casa, tocaban una puerta, había 1 millón de cámaras, con micrófonos, con tal, salía el pavo con el albornoz que acaba de ver, ¿qué has comprado tal? Pues un altavoz de no sé qué, todo el mundo, ¡guau, qué banalidad, tal, no sé qué, tal! Celebramos eso, consume, tío, que ha salido esta canción, escúchala, reviéntala, vamos a... No, consume, no sea que hay un momento en el que no tengas nada y tengas que tal. Entonces, Dostoyevsky, por ejemplo, que era el que hablábamos antes, por devolver el carácter literario a la conversación, decía, yo solo tengo una cosa y es no ser digno de mis sufrimientos. O sea, Dostoyevsky era un tío depresivo y que sufría, pero que estaba dispuesto a luchar por el hombre del mañana. O sea, estaba dispuesto a luchar porque las cosas cambiasen para mañana. La desigualdad social de la que se quejaba, no solo la sufría, sino que también luchaba contra ella escribiendo libros, escribiendo cartas. Los demonios es una obra puramente política e ideológica, digámosle. Entonces, el sufrimiento es un regalo, tío. El sufrimiento es un regalo. Es que lo decía, es que no me merezco todo esto que estoy sufriendo, porque es que una persona crece cuando sufre. Una persona crece cuando sufre y es
con los golpes, como se aprende a cubrirte, a recibirlos y algún día a devolverlos, ¿no? Tal cual. Entonces, yo creo que es eso, que intentamos eliminar algo tan sano como ese sufrimiento. No, ahora, cualquier tipo de dolor, y para esto no habrá una pastillita, pues seguramente sí, pero si puedes aguantar el dolor. Yo, por ejemplo, a mí hacer deporte no me gusta. Solamente me gusta el baloncesto, porque es un deporte Y que... porque eres alto de cojones. La gente aquí no se da cuenta, pero joder, eres muy alto. ¿Cuánto mides? ¿2 metros? No, 1,90. Soy un poquito, 1,90 m y algo así, 92. Es el único deporte que me gusta y el resto de deportes no me gustan. Pero yo a día de hoy hago deporte primero yo no busco ni ponerme fuerte, ni perder peso, ni nada. Por el beneficio mental que da el deporte. Y luego, porque no está de más que en un mundo como el de hoy, que todo es tan fácil, tú 3-4 días por la semana te pongas a sufrir, tío. Y que un día vayas en el coche y apagues la música y que vayas en silencio. Y que un día, en vez de estudiar 2 horas, pues ese día estudias 3. O si un día, en vez de comer tanto, comes un poco menos, pues no pasa nada. ¿Sabes? Total. Porque te estás curtiendo. Y entonces, lo que decías tú, en los peores momentos es cuando salen las mejores personas, las personas que más valen, porque son los que más golpes reciben. Entonces, como ahora es imposible de recibir golpes porque no los conquistan los ingleses ni los franceses, pues habrá que... Provocarte mínimamente momentos de sufrimiento. Yo creo que también va muy relacionado, y ahora volveremos al tema literario porque creo que es muy, muy fácil que nos vayamos por las ramas. Sí. Ya me gusta, me suele pasar. Creo que va relacionado, como digo, con la dopamina, que está muy de moda hablar de la dopamina, pero es que literalmente tenemos unos excesos de dopamina hoy en día que te cagas. O sea, hemos perdido, para empezar, con todo lo que son TikTok, Instagram. Soy el primero que cuelgo contenido ahí, ¿eh? Y me parecen herramientas que bien utilizadas podrían realmente ayudar, ¿eh? Lo que pasa es que tienen que utilizarse bien y eso ya es más complejo. ¿Pero qué tienen esas herramientas? Pues que al final estás viendo vídeos de 15, 30 segundos y eso te limita te estás cargando literalmente tu capacidad de atención. Es que está demostrado científicamente. Sí. O sea, tú tienes una capacidad de atención de ver una película que dura 1 hora y media, por ejemplo, se habla mucho de que los niños jóvenes ya no ven partidos de fútbol como antes. ¿Por qué? Porque no son capaces de estar 90 minutos sin tocar el puto móvil. Claro. Más bien, no son capaces de estar 90 minutos centrados en una cosa. Necesitan estar haciendo varias a la vez. Esto es un poco esto surge más bien a raíz de este tipo de herramientas. Al final es que estás literalmente viendo contenido que puede ser similar, pero es distinto todo el rato, en muy poco espacio de tiempo. Con eso te cargas tu capacidad de atención y con eso a la vez, digamos que eso te afecta a la hora de conseguir tomar decisiones pensando en el largo plazo de tu vida. ¿Por qué? Porque a la mínima que no te gusta el vídeo, fuera. Te cansas, fuera. Ya no estás, digamos que pierdes esa capacidad para realmente enfocarte, focus, en algo y eso, pues yo qué sé, el día de mañana tienes cualquier tipo de tentación, te apetece, no te apetece hacer ejercicio, no te apetece sufrir como dices, no te apetece salir del sofá y vas a perder capacidad para luchar contra esa vagancia que al final tienes. Pero bueno, como digo, podríamos estar horas y horas. De hecho, dato interesante, en TikTok, por ejemplo, en lo que hacen los chinos, que es que son muy inteligentes, la verdad, y por eso están tomando las riendas de lo que es el mundo en general. Los niños de China no pueden ver el contenido que quieran en TikTok a cualquier hora, sino que hay horas estipuladas en las cuales tú puedes ver TikTok y en las cuales además lo que vas a ver en TikTok, digamos que está controlado por el gobierno para que sea más sano. En cambio, ¿qué pasa? Que en Europa es totalmente distinto. ¿Qué se ha demostrado? Interesantísimo. Que los niños en Europa, los jóvenes, Occidente más bien, digamos que quieren ser influencers, quieren ser, pues eso, las personas esas que salen en TikTok, quieren hacer bailes, quieren tal. ¿Qué quieren hacer los chinos? No quieren hacer bailes, sino que quieren ser científicos, construir algo tecnológico que cambie las cosas, etcétera, porque los ejemplos que ellos ven en ese tipo de aplicaciones son esos ejemplos. ¿Qué consigues con eso? Pues que al final una sociedad tire para arriba y la otra literalmente tire para abajo, porque no es que se estanque, es que tira para abajo, ¿sabes? Como digo, es un tema que podría durar muchísimo. Sí. Vamos a volver al tema de obras y autores, tío, porque hemos mencionado unas pocas, nos hemos ya ido por las ramas, que te encanta. Dime más. Ya hemos hablado de Dostoyevsky y Cervantes. De Dostoyevsky yo podría estar hablando una semana. Cervantes, eso es interesante. Por un lado su obra, ver qué hay detrás. Y luego también la propia vida de Cervantes. Cervantes fue un hombre que estuvo luchando en Lepanto, que estuvo en la cárcel 3 veces, que intentó escaparse varias veces.
Y ahí no vamos a entrar por lo mismo, porque podemos estar un podcast entero hablando solamente de Cervantes. Cuando quieras. De Dostoyevsky seguramente sí, porque no puedo evitar hablar de Dostoyevsky. Y entonces el siguiente, el otro autor que a mí me cambia la manera de ver las cosas es José María Gironella. Vale. José María Gironella tiene una tetralogía que en realidad son 6 libros. La gente solamente conoce 3 porque son los famosos. Eran 6 libros, pero muere después de escribir el cuarto. El cuarto no se imprime y apenas es conocido. O sea, perdón, él quería escribir 6. Él quería escribir 3 o 4 libros. Pero, o sea, él quiere narrar antes de la guerra civil, durante la guerra civil y después de la guerra civil. ¿Qué ocurre? Que se encuentra con que Franco vive muchísimos años. Claro. Entonces necesita más libros. Entonces cuando llega al cuarto, bueno, no, cuando termina el tercero, ve que se queda corto. De que no solamente es posguerra, luego viene una dictadura y luego que la posguerra se alarga más años de lo que él cree. Entonces, pues claro, él lo va viviendo en el momento, o sea, él participó en la guerra civil. Y entonces, claro, al final el proyecto va variando según lo va escribiendo. Entonces, cuando llega al tercero, dice, bueno, voy a escribir un cuarto hablando de Franco. Cuando termina el cuarto hablando de Franco, dice, coño, es que para Franco me hacen falta otros 2 volúmenes más. Entonces dice 6, pero ya se muere y no los termina. Entonces, es la historia de una familia y su relación entre ellos durante la guerra. Solo ha escrito esas obras. No, ha escrito Ah, vale. todo por Raúl. Sobre todo libros de viajes y demás. Uh-huh. Pero su obra magna es Los cipreses creen en Dios, que luego continúa con 1.000.000 de muertos, ha estrellado la paz y los hombres lloran solos. Uh-huh. Vale. Entonces, lo que ocurre, cuando yo la leí, yo tenía la verdad. Y todos los demás estaban profundamente equivocados y eran algunos inútiles y como no se daban cuenta de que estaban engañados. ¿Con respecto a qué? General. O sea, Vale. a nivel político, a nivel... Sí, en todos los niveles. Tus opiniones eran correctas y... Sí. Sin embargo, lo que te da José María Gironella Uh-huh. es un campo de batalla, que en este caso es Gerona, pero podría ser toda España, en el que hay un montón de ideas, 1.000.000, o sea, 1.000.000 de personas, no, millones de personas, cada uno con una idea, distinta o no, lo suficientemente distinta como para llegar a la guerra, pero que dentro de sus diferencias ideológicas, todos buscan el bien. Entonces te presenta a Ignacio Alvear, que es el protagonista, que está en búsqueda de la verdad. O sea, ¿quiénes tienen razón? Los anarquistas, los conservadores, los franquistas, tal, no sé qué. Y él va hablando con personas, su padre es socialista, pero su mujer es como muy religiosa y muy de derecha, y entonces vota sin que ella se dé cuenta. Luego su hermana acaba siendo falangista, tal, no sé qué. Entonces es un pupurrí de gente. Su hermano es seminarista. Entonces va en búsqueda de la verdad. Y entonces lo que percibe es eso. Cada uno piensa completamente distinto y lo que hace uno para el otro es una barbaridad y viceversa. Uh-huh. Pero todos están buscando el bien. Y entonces lo que te da es un golpe de humildad. De decir, tío, toda esa gente que tú tienes delante y que crees que están equivocados, no solo que están equivocados, sino que son malas personas, es al contrario, todo eso que hacen, que a lo mejor tú opinas que está mal, lo están haciendo porque creen que está bien. Uh-huh. ¿No? Entonces, para mí fue un golpe de humildad. Claro. Suele pasar que pensamos, yo creo que evidentemente que lo nuestro está bien, pero sobre todo muchas veces tendemos a pensar que los otros o son imbéciles o son malévolos. Porque no hay otra explicación por la cual no piensen lo mismo, ¿no? Porque es algo tan lógico para uno mismo, su opinión, que tal. Por eso también es muy importante escuchar al resto, porque escuchando es cuando empatizas. Sí. Empatizas con el por qué esa persona piensa eso. Pero interesantísimo y desde luego muy necesario hoy en día que la gente, digamos, tenga ese tipo de debates internos y se dé cuenta de cosas de estas. Porque es cierto que se habla mucho de libertad de expresión, pero la realidad es que hay ciertas posturas a nivel político, a nivel personal y a cualquier tipo de escala que si tú las tienes ya eres considerado por unos o por otros extremista. Y me parece una gilipollez, o sea, soberanamente una gilipollez, porque realmente, no sé, creo que se aprende, como digo, pues eso, hablando y entendiendo a las personas. Si te concentras, en tu círculo de amigos en donde todos opináis casi lo mismo, excepto en 2 cositas, pues chico, puede ser que tengáis la razón, pero estadísticamente hay posibilidades de que no y desde luego no estás abriéndote a la búsqueda de la verdad, sino que te estás, digamos, en la zona de confort a nivel en este aspecto, en este caso,
moral, mental, ¿no? Político. O sea, yo lo que creo es que cuando tú te rodeas de una idea, la dogmatizas. Y la idea es la que es porque es, ¿no? Yo puedo decir esta pared que es amarilla, creo. Es fea esta pared, la verdad. Es que no sé si es la luz y blanca. No, es medio amarilla. No, es un piso de estudiantes cutre. Claro, y entonces me vienes tú y me dices, no, claro, es amarilla, tal, no sé qué. Vienen tus compañeros de piso, no, es amarilla, tal, no sé qué. Dogmatizas que la pared es amarilla porque es amarilla, que es verdad que es amarilla. Es verdad, pero ¿y si nosotros no estamos viendo la realidad? ¿Y si viene un daltónico que para nosotros es un enfermo, pero él es el que ve bien? Sí. Y entonces, ¿Sabes? claro, entonces viene aquí un señor. Dice, no, esa pared es verde. No, ¿cómo que es verde? Sí, es verde. No, es amarilla. Y ahora te dice, ¿y por qué es amarilla? Tú dices, Porque yo la veo amarilla. porque es amarilla. Y entonces ahora él te sale, no, porque yo leí un libro, no, porque este estudioso, no, porque ta. Y entonces, el estar en contacto con una persona que niega tu realidad con unos argumentos hace que tú te veas obligado a racionalizar por qué esta pared es amarilla. Y entonces ya entraríamos en un debate tal vez histórico de cuándo se decidió que el amarillo es amarillo y cuándo se decidió que el verde es verde. Entonces, hasta que no llega ese tercero que te contradice, lo mejor que sea con argumentos, hay veces que te contradicen con también un dogma. Claro, pero Tú te ves obligado a decir, coño, ¿y por qué es amarilla? Pero es que a lo mejor te encuentras con que en realidad esta pared es verde. Y dices, pues eso estaba equivocado todo este tiempo. Y por no solo rodearme, sino por pensar que el resto es imbécil, pues esto ves que no, que esta pared es tal cual. Y eso tiene mucho que ver con uno de los 3 pilares que mencionabas antes. Mencionabas el primero de todos, sentido crítico, espíritu crítico, ¿no? Exacto. Algo que se ha perdido y que efectivamente es importante. ¿Por qué crees que... A ver, en cierto modo se deduce de lo que hemos hablado, ¿no? Por un lado, que se ha perdido y por otro lado, que es tan importante recuperarlo y cómo crees que se puede trabajar eso. Porque yo lo que veo es que estando en el punto en el que estamos, se pueden cambiar las cosas, pero es mucho más difícil cambiarlas para bien que no destruir. O sea, es decir, destruir es más fácil que construir, a eso me refiero, ¿no? Sí. Y cuando se ha perdido algo tan intenso y difícil a la vez como el espíritu crítico, pues, o sea, no es fácil que alguien tenga espíritu crítico. Lo fácil es contentarte, quedarte tranquilo en tu casa y creer, convencerte a ti mismo si hace falta, de que, bueno, las cosas están bien y tampoco me voy a preocupar, ¿no? Claro, porque es algo que se forma desde bastante, bueno, bastante pequeño tampoco, pero yo creo que es muy importante que ya pues con 17, 18 años tú tengas una conciencia de lo que crees que es y lo que no es. Entonces yo creo que es un trabajo de casa, ¿no? Pero es bastante peligroso. Es peligroso, porque claro, cualquiera dirá... Si lo pones en la escuela... Bueno, no, si lo pones en la escuela ya es que ni tus padres, o sea, está... Al Estado. Claro, entonces yo creo que es un trabajo de casa, de que tú no puedes dejar que tus hijos no tengan unas ideas. Es que tener conciencia política no es algo malo. O sea, la política es algo de lo que estamos muy cansados en España, que es corrupta y una mierda y es terrorífica, pero eso no implica que no tengamos que formarnos para intentar cambiar las cosas. Si tanto, yo entiendo que estamos cansados y que estamos hartos de hablar de política, pero que tampoco es solo la política, pero bueno. Pero eso no implica que no tengamos que seguir trabajando para eso. Entonces, se ha destruido el espíritu crítico porque beneficia que no exista, a quien sea. De aquí ya nos podemos meter en empresas, en medios de comunicación, en políticos. Sí, cuanto más... Bueno, de hecho, en la portada de tu libro hay un grupo de ovejas. Sí. Y entiendo que lo que reflejas es un poco eso, ¿no? La masa que sigue aquí como borregos a lo que hay. O sea, la obra se llama Si despiertas mañana y lo dije cuando en la presentación al final es un condicional. O sea, te estás diciendo si despiertas mañana, ya recuerda que hay que luchar. O sea, que no es solo despertar, ¿sabes? Entonces es por eso esa llamada a la fortaleza. Sí, es un rebaño. No me recomendaron que pusiese el rebaño, pero yo lo puse. Porque podía ser soberbio. Es verdad que sí, un poco humilde el tema que es, el tipo de libro que es. Pero bueno. A ver, considero que está sobrevalorada la humildad en algunos ámbitos de la vida. En el sentido de que hay grandes artistas que eran unos soberbios que flipas, pero si lo hacían bien, lo hacían bien. No digo que tenga que ser el caso de cualquiera y que tampoco se venga todo el mundo arriba, pero desde luego... Coño, algo así tampoco lo veo mal, ¿no? Ya, yo tampoco. O sea, no creo que sea tan grave y por eso
por eso lo puse. Pero... No más que provoca, tío. A nivel marketing a mí me gusta. Sí. Sí, o sea, es mucho mejor esto que no, pues bueno, florecitas. Joder, Ya. provoca. Sí. Pues eso, sí, yo creo que el espíritu crítico ha desaparecido porque a mucha gente le interesa que no exista. Y se ve cómo lo están destruyendo. O sea, se ve que los periódicos son como son, que ya no son noticias lo que se ve, sino que ves el zasca de Isabel Díaz Ayuso a no sé qué político, tal, eso que eso no es política, eso es show. Sí. Ahora el teléfono te escucha para que te salga tal noticia o tal buena noticia. Bueno, eso es lo que dicen. No, es así. O sea, esto, bueno, yo creo que cualquiera de los que esté escuchando esto lo habrá comprobado, que cuando tú hablas de un tema... Claro, creo que me pongo como conspiranoico, pero es que es cierto que te recomienda lo que te recomienda. Claro, si tú tienes activado igual que envías WhatsApps, etcétera, si tienes activado eso, y creo que es que cualquiera lo habrá comprobado. Cuando tú hablas de un tema, hablas de que de repente te quieres ir a Bali. Probadlo. Mencionas Bali todo el puto día y te van a acabar apareciendo anuncios de Bali en algún punto, en tu ordenador o en tu móvil. Es así. Entonces, ya está, es evidente. Pero bueno, que es normal, que tú dices, oye Siri, y de repente se activa, Claro. ¿sabes? Y que al final, también te digo que es un 1% del método que estás siguiendo. Por supuesto. Acabar con Y que en cierto modo sería debatible hasta qué punto es malo, ¿eh? Yo no digo que sea... Yo digo lo que hay. O sea, ¿tú crees que o sea, bueno, es verdad que el número de lectores está creciendo poco a poco? Después del COVID, sí. ¿Pero tú crees que la gente no lee porque no quiere? ¿O porque no le gusta? ¿No tiene sentido que antes se leyese tanto? Es que yo creo que hay más comodidades, hay más maneras de ocio. Antes no había... No todo el mundo tenía un móvil. Claro, pero ¿no crees que TikTok es un instrumento de control de masas pero perfectamente diseñado para controlar a las masas? Que por otro lado, también te digo, o sea, lo estuve pensando el otro día. No es así, ¿no? Pero en cierto modo, cuando, si te fijas todos los vídeos de Insta, YouTube, TikTok, etcétera, tienen subtítulos. Así que algo lees. Lo que pasa es evidente, ¿no? Sí. Que no es lo mismo. Había una teoría que decía que como pasamos tanto tiempo, que si con Twitter, que si tal, como que el cerebro humano tiene un límite de palabras que puede leer antes de cansarse y tal. Y que por eso a la gente luego le costaba coger el libro. Y digo, no, de verdad es tontería. O sea, la gente no coge el libro porque no quiere, o eso, porque tiene otras opciones. ¿Qué está pasando con todo? Lo que tú decías. O sea, al final, es que yo no tengo ni idea de fútbol, pero pasó algo, tío, con Florentino, que se organizaron como varios equipos para crear una liga. La Superliga. Lo que decía Florentino es eso, y es que cada vez es más difícil que la gente vea, yo qué sé, tío, un Málaga, yo qué sé, el Betis. Sí. A no ser que seas del Málaga o del Betis, no lo ve ni Dios. Por eso, y entonces cada vez es como más. Sí, hay demasiado. Bueno, pero es que esto en todo también. Al haber más humanos es que hay más contenido. Y al tener hoy en día internet y tener las facilidades que tenemos, joder, yo estoy creando contenido. Ya. Si lo creo yo, es que lo puede crear cualquiera, en el sentido de que todo el mundo tiene una puta cámara hoy en día. Otra cosa es que te pongas a hacerlo y cómo lo hagas y de qué hables, etcétera. Pero realmente todos colgamos contenido hoy en día, porque casi todos tenemos Instagram o Facebook o lo que sea. Y ya con eso, con que cuelgues una foto tuya, ya estás creando contenido. De ahí a ser un influencer, dedicarte a eso, hay un largo puente. Pero trabajamos en cierto modo para esas aplicaciones. ¿Por qué? Porque, pues eso, por eso son gratis. Porque realmente el producto eres tú, ¿sabes? Es que exactamente, es eso, o sea, te están vendiendo una empresa para seguir comercial. Claro. O sea, yo creo que se puede afirmar que todos somos trabajadores de estas grandes empresas. Por eso ganan tanta pasta y por eso tal... Y por eso nos dejan utilizarlas gratis, repito, porque pues eso, están contentos. A ver quién se cree, que los trabajadores de Google trabajan porque les cae dinero del cielo y nadie les paga, ¿no? Tú no entras en Google gratis. Claro. Tú eres el producto. Sí. Entonces es un poco tontería. ¿Y lo de cómo recuperarlo? Pues recuperándolo. O sea, quiero decirte, tú y yo hemos nacido en el mundo de hoy y creo que tenemos espíritu crítico. Sí, pero tampoco hemos nacido... o sea, sí, pero influyen varios factores. Primer factor, creo que justamente en nuestro caso, por lo que sea, hemos tenido unas circunstancias en la vida que nos han llevado a pensar de una determinada manera, a tomar unas determinadas decisiones y a plantearnos ciertas cosas. Quizás hemos tenido, por ejemplo, la suerte de tener una cierta educación, etcétera, que igual otros no. Y sobre todo, segundo factor, creo que además nosotros nacemos en el 2000, tú eres del 2000 también, ¿no? 2002. 2002. Pero eso. Entre el 1995 y el 2004 o 2005 incluso, yo creo que es salvable.
Pero alguien que nace en 2015, hablamos de que el chaval probablemente con 7 años sus amigos ya tengan móvil. Nosotros no, nosotros a los 14, bueno, a los 14 sí, pero a los 10 años no tenía móvil nadie, ¿entiendes? Eso es, el punto de inflexión es el móvil. Sí, sin duda. El móvil te atrapa y te quedas ahí. Que tiene ventajas. Lo que hablaba el médico que estuvo aquí, ¿cómo se llama? El escritor Miguel Ángel Martínez. Decía eso, ¿no? Padres tontos o móviles inteligentes. Es eso. O sea, al final están dando el peor instrumento a una persona que es que no está ni comenzando a formarse. Ya. Entonces es eso. Sí, o sea, pues lo lógico. O sea, no creo que estemos tocados por gracia divina para tener espíritu crítico. Lo lógico es que nos han provocado las circunstancias para que tengamos la manera de pensar que tengamos. Que no es que esté condicionada a una dirección, al contrario, es que se nos abren todas. Generar esas condiciones. Mi madre me daba un libro, no me daba un móvil. Yo. Tan loco sería que un padre a día de hoy decirle a su hijo de 15 años, un móvil no, tío, búscate otra manera de entretenerte. No, porque en el momento en el que le das un móvil lo condenas. Sí, porque ya se va a acostumbrar a tenerlo siempre, claro. Claro, y a tener una formación constante que es completamente errónea. Entonces eso, hay miles de formas de encontrar que los niños piensen. Bueno, los niños y no tan niños, ¿eh? Hay gente en la universidad que no saben de llamarse a un libro de vez en cuando. Y de hecho, hay mucha gente que empieza a leer muy tarde y luego coge carrerilla y consigue eso que te da la literatura, ¿no? Al final la literatura es un legado que se nos da de un escritor. Y lo bonito es cuando ese escritor da una parte suya. Aunque estoy hablando de un ensayo que tiene muchísimo valor. Pero yo creo que un escritor de narrativa lo que está dando es una parte de sí mismo. Tú no puedes describir una amistad si nunca has tenido una amistad. Claro. La puedes describir si te la han contado, pero la contarás mal, porque no la has vivido. Cuando un escritor está hablando de dos amigos que son, de dos personas que son amigos, está hablando de cómo ha sido su amistad. ¿No? A lo mejor las cosas que hacía o lo que sentía, tal. Entonces, es un legado, una forma de pensar. Yo, por ejemplo, una persona, o sea, por eso es importante escoger, no el libro, sino escoger al autor. Vale. Tú priorizas autor por encima de obra. Sí. Luego hay obras, pero por lo general, si el autor es bueno, el libro es bueno. Porque se está escribiendo a sí mismo. Porque son fotos escribiendo, pero si es escritor. Pero, por ejemplo, Chesterton. Interesante la manera de escribir y de criticar que tenía Chesterton, con mucho humor. Sí, es que, o sea, yo, por ejemplo, Dostoyevsky, que es un escritor que a mí es la persona que más me interesa en el mundo, la que más estudió. Yo es que siento que en ciertos aspectos le conozco, tío, y con Chesterton me parece lo mismo. Yo, por ejemplo, con Chesterton lo que ejemplifico de él es su relación con su mujer. Él era un tío que estaba completamente enamorado, que no me gusta decir enamorado, pero que amaba a su mujer por encima de todas las cosas. Y percibes ese amor en cada palabra. Hay una historia, una de sus grandes obras es el Padre Brown, que es como de detective. Es una serie, ¿no? De libros. Claro. Y entonces, con esas obras, desarrolla ciertos valores morales. Ajá. Es interesante. A mí lo que pasa es que no me gusta mucho el rollo policíaco y tal, pero está bastante guay. Entonces, creo que esa obra se le ocurre en un momento en el que él y su mujer estaban en una situación financiera fatal, Vale. de que no le quedaba nada de dinero. O sea, le quedaba muy, muy poco dinero. Y se estaba diciendo su mujer preocupada. Y entonces lo que le dice Chesterton a su mujer es: dame dinero. Dame dinero. Le da el dinero, tal, no sé qué hace Chesterton. Se va a un restaurante bueno y se lo gasta todo en una comida. En una comida buena. Y entonces se le empieza a comer y mientras come empieza a pensar. Entonces se le ocurre el Padre Brown. ¿En serio? Lo lleva a la editorial. ¿Esto es real? Pide un adelanto. O sea, le compran y entonces él empieza a seguir. Y entonces cuando vuelve a casa, se encuentra su mujer dormida y le deja el adelanto de la editorial en... En fin, él estaba dormido, pues para dejar la barrera. ¡Qué jodida locura! O sea, y la relación de esos dos, ¡Qué locura! es que ojalá vivir algo como lo que vivieron ellos dos, tío. Yo es lo que pienso. O sea,
Así como Dostoyevsky sacó su conciencia social, dentro del sufrimiento, decir, qué mal estamos, tío. De decir, pero vamos a seguir luchando por cambiar las cosas. De él sacó su buen humor, su manera de amar a las personas, su manera de tal. O sea, cuando las cartas de Chesterton a su mujer son una cosa para enmarcarlas. No me acuerdo con quién la comparaba. No sé, una mujer de la época que sería, no sé quién fuese. Le decía, una mujer se puede parecer a esta. No recuerdo quién era, estoy intentando recordar, pero no me acuerdo. Le decía, utilizando mucho maquillaje, vistiéndose bien, tal, no sé qué, y me dice, pero una mujer solamente podría parecerse a ti con la gracia de Dios. Y luego también otra cosa que le decía, lo único que puedo hacer ante ti es arrodillarme a tus pies. O sea, era una persona completamente dada a su mujer. O sea, vivía para su mujer. De hecho, ¿Cómo se conocieron? No sé quién es. creo que no sé si era ateo y ella le convierte. Creo que es eso. Bueno, claro, él era ateo. Eso era que me preguntó. Él era ateo y de hecho se convierte porque decía que no podía vivir pensando que algún día su relación con su mujer se acabaría. Entonces, pero el cristianismo le daba la eternidad de poder seguir viviendo lo que vivía con su mujer. Qué bestia, qué manera de ver la vida. Es una cosa impresionante lo de Chesterton. Aunque también te digo que en principio el cristianismo, una vez llegas al cielo, Sí, en teoría tal. la mujer, o sea, es decir, todos somos hermanos Sí. y ya, ¿no? Sí, Pero bueno, al menos estaría con ella. sí. Vale. Pero creo que era un poco como el razonamiento que hacía. Y luego también, bueno, claro, entonces Chesterton muere y ella muere después. Hay gente que dice que muere deprimida, pero es mentira. Ella muere triste porque se ha muerto su marido. O sea, esto que dicen que no se ha muerto porque pasa mucho, que no sé, biológicamente te afectará el hecho de una pena súper dolorosa que acabes muriéndote y tal. Pero ella muere triste, ¿no? Entonces, da que pensar el hecho de que una persona que únicamente se entrega a su marido, en el momento en el que muere su marido, poco tiempo después, ella muere, ¿no? Porque parece que para eso, por lo que había nacido, ya se ha terminado tu tarea, ya has terminado lo que tenías que hacer aquí, has aportado todo lo que tenía que aportar. Entonces, es una cosa muy bonita. Yo creo que de muchos autores, pues es importante el autor. No, cuando te van con el rollo, yo qué sé, a ver, que hay autores buenos que luego tal. Cuando te van, no, a mí Bukowski me gusta porque el rollo de tal, no sé qué, este es un alcohólico que decía que estaba roto, que no funcionaba, que no quería, que tal. Que sí, o sea, que escribía muy bien. Coño, y yo solo me he leído un par de libros de Bukowski. Y la verdad es que por curiosidad, porque Bukowski, pues bueno, algo hay que leer, ¿no? Para ver, hablábamos antes de hablar con diferentes personas. Claro. Pero flipé con el... ¿Cómo te lo definió? O sea, me transmitió como una sensación de suciedad Sí. que me pareció increíble. Que por otro lado, entiendo que se haya hecho tan famoso porque tiene su mérito transmitir eso y es una vida como muy... Y transmite mucho lo que es algo que además creo que hoy en día pasa de una manera radical. Esa adicción al sexo, básicamente, y a la lujuria, etcétera, etcétera. Pero no me transmitió... O sea, que yo terminaba de leer y me sentía sucio. O sea, yo lo único que creo que a alguien le puede aportar es el hecho de estar dando vueltas como... No sé, si te encuentras en una situación parecida a la suya, o mejor el leerle... Sentir que no estás solo. Sí, no sé, sí, pero al final estás como dando vueltas sobre una misma cosa en vez de intentar salir a... No sé. También que le he puesto de ejemplo como podría haber puesto a otros, pero es eso. Yo creo que eso, que la literatura no son libros. La literatura es una cosa humana. Son artistas. Sí, son artistas, son seres humanos. Entonces, ¿qué te puedo aportar? Total. Creo que también lo extrapolaré, como he hecho varias veces ya, a todo el arte. O sea, al final es que pasa lo mismo con cualquier cine, cuadros, música incluso, etcétera. Creo que realmente, pues sí, las obras reflejan quién es esa persona, pero lo que da grandeza es que un ser humano haga eso por todo lo que ello implica, ¿no? Me parece súper interesante. Con respecto a lo de Chesterton, por cierto, que lo he buscado rápido, se conocieron en una asociación de teoría literaria
La inmediata admiración y el creciente amor que Gilbert sintió por Frances supusieron su acercamiento a una mayor fe en Jesucristo y a una mayor participación en los servicios de la Iglesia de Inglaterra. Ah. La verdad es que flipo con que alguien, digamos, que vea todo en la vida desde ese prisma, ¿no? Para otra persona, o sea, ya lo puedes tener claro. Tú has hablado, de hecho, de la familia, Sí. y no es un secreto que también es una de tus, o la mayor prioridad en tu vida, de cara al futuro, digamos, proveer a tu familia, etcétera. ¿Cómo ha sido tu transición en ese aspecto? ¿Siempre has tenido claro que ibas a tener una familia? ¿Has tenido algún momento de dudas? Y no sé cómo lo ves. Bueno, yo no siempre he querido tener una familia, pero no sé, al final yo creo que también tiene una parte de, o sea, la familia como muchas cosas, muchas otras cosas tiene una parte vocacional, no todo el mundo sirve para ser padre ni para tener una familia y yo creo que he nacido para eso, ¿no? Entonces, no sé, no creo que fuese una cosa puntual de una revelación ni nada parecido, pero ahora creo que ahí es donde más feliz puedo ser porque es donde mejor me puedo dar a las personas. Entonces, luego además yo tengo tengo el ejemplo de mis padres que imagino que se dan lo que decimos todos de nuestros padres, pero yo, por ejemplo, mi madre es que no soy capaz de recordar ningún momento en el que estuviese haciendo algo para sí misma. Siempre dándose a sus hijos de su marido. Nunca le he visto hacer algo para sí misma. Y mi padre lo mismo. Mi padre es una persona sobre todo muy trabajadora y que ha antepuesto a su familia por delante suyo. Entonces yo con ese ejemplo obviamente pienso, yo quiero ser como ellos y es muy lógico que yo quiera ser. Es que con un 1% de parecerme a mis padres me serviría. Entonces, sí, yo estoy por ahora bastante convencido en eso y si me levanto por las mañanas y hago lo que hago es enfocado a ese futuro. Y sin ser un experto, porque creo que nadie lo es en este aspecto, ¿qué valores crees que tiene que tener, en nuestro caso somos hombres, ¿no?, una mujer para que realmente, en tu caso tienes novia, pues, Sí. ¿qué valores priorizas, tío? O sea, me parece algo interesante porque la belleza es importante, te tiene que atraer, pero tienen que haber más cosas, lógicamente, y luego cada uno ahí ya, como digo, no hay expertos en este, hay expertos, pero realmente todo el mundo se la puede pegar, porque al final hablamos de una relación entre dos humanos y a cualquiera le puede dar de repente un tal, tomar una mala decisión, etcétera. ¿Qué priorizas en ese aspecto, tío? Se parece una tontería, pero hoy en día es muy complicado. Es encontrar una persona esencialmente buena. O sea, que se desviva por ser buena y por ser para los demás. Entonces, yo sobre todo busco algo así. Bueno, no solo busco, sino que también creo que lo encontrarán. Alguien que eso al final, y esto es una cosa que hablaba hace poco, o sea, una familia es una responsabilidad. Una vocación es una responsabilidad. Es darte a los demás, olvidarte de ti mismo. En el momento de que tienes hijos, sobre todo si tienen varios, tú como persona dejas de tener capacidad para hacer muchas cosas porque entonces una persona que esté dispuesta a darse por los demás, que busque ser buena, que intente mejorar y que te haga mejor persona a ti mismo. Y a lo mejor es algo simple, pero es que tampoco hay que complicarse mucho ¿no? Sí, desde luego lo más importante es, estoy contigo, que sea buena, y no es tan fácil, evidentemente, asegurarse de eso, ¿no? Porque luego hay sorpresas en todos los ámbitos, no es que un sexo sea el que tal. Pero no sé, el otro día, por ejemplo, colgué un post, un short, un reel, en donde hablábamos de esto, concretamente fue con el doctor Miguel Ángel Martínez. Sí. Bueno, el doctor Miguel Ángel Martínez González, pero es que como tiene tantos apellidos compuestos, Sí. el caso es que comentábamos el tema de los divorcios. Él me dijo que básicamente de cada año 180.000 matrimonios en España, 100.000 divorcios, 60% de fracaso, que es una barbaridad, o sea, es una locura. Claro, yo pensé, yo lo cuelgo sin más, ¿no? Y a ver qué pasa. Y de repente me encuentro que en los comentarios, tío, no sé, que bueno, 30, 40 comentarios, la gente realmente ya no confiaba, la gran mayoría,
en que realmente sea posible tener un matrimonio estable, duradero, para toda la vida, etcétera. De hecho, un comentario que se repetía mucho, un tipo de comentario más bien, era pues esto, ¿no? Rollo, es que partimos de la premisa falsa de que el ser humano es capaz de estar una vida entera conviviendo con otra persona y tal. Sí. Hombre, a ver, está claro que van a haber roces si te juntas con una persona toda tu vida. Da igual con qué persona, da igual. Pero por otro lado, yo creo que también aporta a la familia. Y repito, soy alguien que no tengo claro qué hacer en mi futuro, ¿eh? Pero desde luego me da pena que se pierdan estos valores, porque si algo tengo claro es que la familia aporta bien a la sociedad, ¿sabes? La gente, joder, es una pena que a los 80 años esté sola, por ejemplo. Sí. Y en cierto modo, si no tienes una familia, pues aumenta las probabilidades de que pase eso por 1000. O sea, la familia es el pilar básico de la sociedad. Es una sociedad sin familia no existe. Por tanto, que ahora que queramos degenerar la sociedad y un hombre casándose con un perro, pues también se ha considerado familia. Pero la familia, digamos, Tradicional. sí, es el centro de la sociedad, ¿no? El que la genera, el que la sostiene. Al final, un matrimonio es una relación amorosa. Yo creo que el amor está destinado a la eternidad. O sea, creo que el amor es eterno. Y lo lógico es que una relación de pareja, al ser una relación de amor, dure a la eternidad. O sea, no creo que haya motivos para que, y lo llevo, por ejemplo, al ámbito de la amistad, con tu mejor amigo, no creo que haya motivos para que esa amistad tenga una fecha de caducidad. No, ya para los 40 años es que como llevamos 20 años de amistad ya todo va un poco más difícil. Tal. O sea, Pero es distinto, porque el dilema con el matrimonio es que en una amistad, por ejemplo, tú no te estás privando de otras personas. No te estás privando de otras amistades. En cambio, en el matrimonio sí. En el matrimonio, digamos que eliges a una persona y te olvidas, te privas de todo el resto. En el sentido, en lo que corresponde a una relación sentimental y tal. Ahora está muy de moda, bueno, relaciones abiertas y mierdas. Pero si hablamos del matrimonio tradicional, es eso. Entonces, eso es diferente de una amistad, ¿sabes? sí, pero y dejándole la amistad, bueno, a lo mejor es que la amistad es difícil de compararlo con eso, ¿no? Pero yo no puedo tener dos mejores amigos. Pues nunca querría a otra persona como a mi mejor amigo. ¿Entiendes? Puedes tener dos mejores amigos, pero, o sea, es decir, no compararles. En el sentido de que, a ver, sí que es cierto que no, te ponen una pistola y tú tienes que salvar a alguien, pues elegirás a alguien. Ahí está el tema, ¿no? Pero bueno, No sé, en lo de la pareja, ¿sabes qué pasa? Que tú no decides estar con cualquier tipo de persona. Tú decides estar con la mejor persona que has conocido, ¿no? Y lo que tienes que buscar es una persona en la que quieras por encima de ti mismo y por encima del resto de personas. bien. Muy difícil que eso exista dos veces. No creo que existan dos personas, o sea, otra persona igual que la mujer de mi vida. Bien. ¿Entiendes? Pero por otro lado, ¿no crees que...? Estoy de acuerdo, ¿eh? Y de hecho me parece que... O sea, es que es ideal, es necesario, mejor dicho, que enfoques el matrimonio de esta manera. Si no lo ves así, no te cases. Eso está claro. Lo que ocurre es que la relación cambia, como las propias personas. Entonces, una relación que empieza con 26, 27, 28 años, con 45, con 50 y con 60 no va a ser la misma. Ya. Entonces, el tema es que alguien compra la relación que tiene a los 26, sin saber que no estás comprando una relación. Bueno, no estás comprando, sino que estás firmando por una persona. Es un contrato, literal. Que eso es lo que le pasa a muchos novios que empiezan con 16, 17, 18 años, que llegan a los 23 o a los 21, y la persona con la que estás saliendo es una persona totalmente distinta. Yo soy una persona totalmente distinta a lo que era con 18. Yo empecé con mi novia con 18 años. Ahora tengo 21 y seguiremos igual. Porque creo que hemos entendido que estamos saliendo con una persona y no que hemos firmado un contrato de una relación de a ti te gusta el fútbol, tú eres cariñoso, tú eres tal, ¿no? Tú estás firmando por una persona que a lo mejor en un punto de su vida le pasa esto y entonces empieza a hacer esta otra cosa, ¿qué tal? Entonces, yo creo que ahí también está una parte del problema, que no nos damos cuenta de que somos personas. Total.
Sí, no, es evidente. De hecho, tú que estudias Derecho, lo sabrás. Bueno, no sé si has dado Derecho de Sucesiones, Familia y Sucesiones. Sí. Se suele dar el último año. Es que no me estás haciendo dudar. Bueno, en todo caso, Bueno. una de las cosas que me marcaron de lo que me encanta esa asignatura, No, es cierto, sí, sucesiones que ahora me falta. Sí, no, sucesiones creo que lo tengo en cuarto, sí. vale, pues exacto, yo, claro, ya hago hay Derecho que estoy en quinto ahora y lo he dado ahora. Y una de las cosas que repite nuestro profesor, que además es bastante bueno, ya te digo, de las asignaturas que más me han molado, la verdad me impacta, repite mucho el hecho de, por ejemplo, con respecto a las sucesiones, pues que las personas podemos, digamos, modificar el testamento muchísimas veces, ¿sabes? Tú puedes hacer un testamento, cambiarlo cada día si quieres, Sí. ¿sabes? Luego hay excepciones y tal, pero bueno, en general, porque las situaciones de la vida son cambiantes. Sí. Que tú un día, pues puedes coger y decir, oye, yo quiero que mi hija Claro. herede esto, pero al año siguiente quizás han cambiado esas circunstancias y dices, oye, no, pero es que mi amigo tal, ahora realmente me ha estado cuidando cuando este año ha estado muy mal y tal, y ahora quiero que este herede X, ¿no? Como digo, hay excepciones, podríamos entrar en ese tema porque, vamos, da para mucho, pero están las legítimas y da un mundillo. Pero sí, las circunstancias de la vida son cambiantes y, claro, es complicado que si estás con una persona y más, si como es tu caso sales pronto, en algún punto Claro. no haya roces, porque, vamos, es que tiene que pasar, o sea, estadísticamente. Entonces, bueno, claro, ¿tú cómo ves el...? Estoy seguro de que hay algún oyente que ahora mismo estará pensando, pues entonces es que ¿para qué me voy a comprometer? Sí, o sea, me evito esos roces, Claro. ¿sabes? Puedo tener hijos de otra manera, lo que sea. ¿Cómo defenderías la postura tradicional ante este tipo de opiniones? A ver, también te digo, es que, ¿sabes qué pasa? Que a la palabra tradicional ya como que se le ve como una connotación negativa. Ah, no, para nada. Bueno, No, sí, ya lo sé, pero que a día de hoy la familia tradicional Ajá. o la pareja tradicional es la pareja más revolucionaria que existe. O sea, y es lo que decía un filósofo de nombre impronunciable, coreano creo que es el filósofo más... Ya sé quién dices, uno está muy agudo últimamente. Sí, Jung-Chul Han, es un nombre que parece de mentira. Lo menciona Miguel Ángel Martínez en su libro, ¿Sí? ¿cierto? Sí. Qué bueno. A mí es de los filósofos que más me gustan. En la agonía del Eros, que habla del amor, decía que una de las cosas más revolucionarias hoy en día es el amor, Ujú. porque ha desaparecido de todos los ámbitos. Entonces, ¿a dónde iba esto? Para comprometerse es un acto de valentía. Pues es un apostar por ti mismo y luego por la otra persona. Entonces, ¿cuánto quieres saber esa otra persona? ¿No? ¿Cuánto estás dispuesto a dar por esa otra persona? Entonces, si no estás dispuesto a decir para siempre, para toda la vida, a lo mejor no la quieres tanto, ¿no? Al final parece que es una prueba, ¿no? El decir, yo estoy dispuesto a morir a tu lado, ¿no? Hasta que, pues eso, Hasta que la muerte nos separe. no, es el medir el amor, ¿no? Tú, ¿a quién pones por encima, a quién por abajo? No. Oye, ¿esto es para siempre? Es que, joder, es que los matrimonios ahora se rompen tanto, no, sé valiente. Esto es para siempre. A lo mejor... Es difícil porque también está el tema de, como te decía antes, encontrar a una persona que también comparta esa visión y que luego la realidad es que si funciona mal es un... Sí, no. Sí, también es irresponsable casarse sin habérselo pensado más veces. Es claro. Sí. Por eso muchas veces lo que dicen los analistas de todas estas situaciones son que muchas veces son frutos de malos noviazgos, de no haber sabido... Al final el noviazgo es una prueba. Y de hecho lo hablábamos cuando lo conocimos, ¿no? Yo buscaba un tipo de persona, la encontré o creí encontrarla y ahora estoy en un proceso en el que estoy valorando si realmente es eso que estaba buscando. Sin embargo, si tú no empiezas a valorar lo que realmente te importa, no digamos los pilares del matrimonio, tú llegas y parece que, bueno, pero esos 6, 7, 8 años ya transmite ahora hay que casarse, tal, no sé qué, y como no has estado midiendo el tipo de persona con el que estás, si realmente es lo que tú estabas buscando, pues al final eso se derrumba un poco, ¿no? Total. Muy interesante, tío. Con respecto, también rescataré, con respecto a las amistades, creo que también no tanto, o al menos no es tan visible, pero en cierto modo está perdiendo lo que antes era algo muy normal también, que eran amistades, digamos,
como muy puras, muy sanas, y que ahora como que en cierto modo se tiene esa visión de decir, bueno, se prioriza la cantidad por encima de la calidad, para empezar. Parece que todo el mundo tiene aquí 1000 amigos, cuando realmente, yo el primero conozco a muchísima gente, pero realmente uno tiene que saber quiénes son tus mejores amigos y tal. Es importante, lo que no quiere decir que te encierres y que no conozcas a gente. Con el podcast mismo, a mí me encanta hablar con gente como tú, tío, porque nos da la oportunidad también de conocernos más. Y quién sabe, o sea, luego me ha pasado, curiosamente, que a raíz del podcast realmente te quedas con gente porque te marcan estas conversaciones y que luego has compartido un espacio en público que también es como curioso, es curioso. Pero vamos, dicho esto, la amistad en nuestro caso, entre dos hombres, a mí me parece de las cosas más sanas también que hay y que se está perdiendo en el sentido de que pues, se prioriza, como en todo, el yo por encima, el individualismo por encima de, pues eso, del amor, en este caso amor de amistad, ¿no? Porque, pues eso, valores tan básicos como la lealtad, pues se han perdido y que realmente hay muchísima gente hoy en día que desgraciadamente, quizás de manera inconsciente, tienen amistades y tienen noviazgos más por un interés propio para pasármelo bien, para disfrutar yo, para obtener placer en definitiva, que no por lo que realmente debería hacerse. Sí, o sea, al final es el utilizarte a ti mismo para algo que no estás hecho, que es para ti mismo. O sea, cuanto peor estás es cuando más enfocado estás en ti mismo y no en los demás. Eres mejor persona cuando piensas en los demás porque trabajas para poder ayudarles. Entonces, por eso las amistades, si son buenas, son tan sanas. Claro. Porque te ayudan a mejorar, ¿no? Cuando a ti te viene un amigo con un problema gordo, tú puede ser que no seas capaz de solucionarlo. Entonces tienes que empezar a poner ladrillos para ayudarle a solucionarlo llegado a un punto. Lo mismo con una relación de noviazgo o con cualquier tipo de relación en la que intervenga el amor. Entonces, el tener 1000 amigos porque es guay que en Twitter me salga que tenga 1000 amigos, pues si tú te crees guay, pues está muy bien, pero a ti como persona no te va a aportar nada, al contrario, te va a degenerar. Claro. Sin embargo, si luchas por intentar que los que están a tu alrededor estén bien, que no les falte de nada, que tú vas a crecer como persona. ¿Qué ocurre? Que tú no puedes ayudar a 1000 personas. A lo mejor sí, pero en general. Totalmente. Dicho esto, Alfonso, auténtico placer, tío. Me lo he pasado genial contigo en esta charla. Me gusta porque con gente como tú, al final has leído durante tanto tiempo y demás, que realmente podríamos estar hablando horas y horas de muchísimos autores, y ya no solo de muchísimos, cantidad, sino también de algunos en concreto durante esas horas. Sí. Como digo, un podcast entero de Dostoyevsky, etc. Me estoy planteando de cara al futuro, lo que pasa es que necesitaré, cuando ya lo tenga un poco más profesionalizado, un par de cámaras y cuanto menos también un micrófono para cada uno, pues hacer alguna charla, quizás con Edu, por ejemplo, o con mi amigo Marcos, que aún no apareció en el podcast, pero aparecerá, porque sois perfiles muy parecidos y con los que se puede hablar tanto de los temas, siempre me pasa lo mismo, o sea, hablamos de temas personales, filosóficos, psicológicos y literarios. Es imposible separar la literatura de la persona. Tal cual. Y los problemas de la persona es inseparable. Como digo, charla brutal, tío. Estás invitadísimo cuando quieras. Muchas gracias. Para la gente, bueno, si despiertas mañana, como digo, link en la descripción, lo podéis comprar por Amazon, también lo podéis comprar en alguna librería. Toda esa información, como siempre, en la descripción. Gracias por estar ahí y nos vemos en el siguiente. Adiós.